Hoy sábado, bienvenidos a Social Radio a través de Radio Panamá 94.5, conectando a todo el país. Un abrazo a Alex, a Héctor, a Nicola, a Tony, que ya están conectados con nosotros en otro sábado más desde la casa, obviamente en modo pandemia. ¿Cómo están? Muy bien, muy contento. Hola, ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo feliz, están? Tiene feliz de otro sábado aquí con ustedes. el mejor Disfrutando debate de la radio. y de WhatsApp a veces. Así es. Pues bien, un sábado con noticias poco alentadoras con respecto al coronavirus. Estamos viendo lo que está pasando en Australia, exactamente en Melbourne, en Victoria, lo que está pasando en Cataluña, lo que está ocurriendo también en Colombia. Diferentes países, ciudades están echando para atrás su apertura económica. De alguna u otra forma, no hemos podido convivir con el virus como algunos planteaban, porque lo que sucede es que se explaya el número de contagiados y con el número de contagiados incrementando, obviamente se satura el sistema de salud. Pero entonces llega la pregunta de la diatriba, Tony. La economía, porque a este paso lo que va a pasar es que la economía se va a ver mucho más golpeada de lo que algunos analistas planteaban hace cuestión de 2 semanas si hablábamos del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional. Porque si no podemos convivir con el virus, porque lamentablemente se está comprobando que no se puede convivir con el virus, no solo en América Latina, sino en todo el planeta, nos tenemos que quedar en casa y eso va a conllevar de que la economía se totee más. Hasta el momento, las tres grandes pruebas que se están haciendo con respecto a la vacuna están en fase 2, en fase 3. Pfizer dijo el día de ayer que lo más probable es que su vacuna, si es que llegase a obtener la vacuna, porque también estamos suponiendo de que se obtenga, podría estar lista en el mes de diciembre. Y a partir de allí, tal vez la distribución de las millones de dosis que tendrá que sacar Pfizer en conjunto con la OMS para ser repartidas a nivel mundial, esto para el año 2021. Tony, entonces, ¿estamos en un callejón sin salida? Mira, lamentablemente parece que sí, en cierta manera, porque pues he visto las noticias como lo han visto todos ustedes sobre Australia, la Cataluña, y verdaderamente es preocupante porque el gestionar un regreso a una cuarentena absoluta, creo que va a costar el triplo, el cuádruple de lo que pudo haber sido desde marzo si se hubiera implementado, que creo que nuestro amigo Alex Newman lo ha reiterado en tantas ocasiones. También no solo yendo a otras fronteras, esta mañana, hace un par de horas, también por el diario metrolibre.com, hay algunos médicos en Panamá pues, que están pidiendo a gritos el regreso por lo menos de 15 días de cuarentena absoluta, dado que se están viendo en bastantes problemas en las unidades de cuidados intensivos. O sea, sin extrapolar la noticia, aquí en Panamá ya estamos empezando a ver este repunte de la pandemia, del contagio, y se está poniendo sobre la mesa el hecho de volver, el médico comenta en su artículo, los invito a leerlo, de 15 días de absoluta cuarentena porque está muy preocupado. Vi la entrevista y verdaderamente cuando le ves la cara a un médico de esa manera da mucho que pensar. Sí, es un callejón sin salida. Estamos creo que sujetos y atados de mano a que alguno de estos monstruos farmacéuticos salga con la fulana vacuna que yo también comparto como tú. No creo que esté disponible este año y si está a estas latitudes va a llegar bastante tarde porque pues hay países que están de primero en la fila, ¿no? Sí, obviamente lo que usted dice, yo conversaba esta semana con uno de los investigadores que ha trabajado directamente con el VIH y con todo lo que se vio tras la pandemia, y él decía, si usted se da cuenta, tras 32 años desde que se descubrió la enfermedad, no existe una vacuna como tal. Existen medicamentos que mitigan el virus, con los cuales le dan la posibilidad a una persona de vivir con el virus. Pero no existe una vacuna. Entonces, la posibilidad de que haya vacuna o no, o que no haya vacuna para ser mucho más sí. Realista, es viable. Ahora, tenemos que trabajar con respecto a los antivirales, como el Remdesivir, aunque Estados Unidos ya compró todas las dosis, por lo menos, o todo el stock del medicamento hasta el mes de septiembre. Pero, a ver, entonces la pregunta va para quien le quiera responder, Alex, Héctor, Nicole. ¿Cerramos muy temprano?
¿Ustedes creen que el gobierno de Panamá cerró muy temprano? Porque desde el 25 de marzo estamos en cuarentena. Vivimos casi 2 meses dentro de esa estructura. Abrieron el bloque 2, quitaron la ley seca, se repuntaron los casos. Todo lo que se había hecho se perdió. Entonces, ¿cerramos muy temprano? Quien lo Si quiera me responder. permites, yo por lo menos te puedo comentar una cosa. Primero, comparar el tema de la vacuna contra el VIH con la de coronavirus no procede. Son dos métodos completamente diferentes, tanto de infección como de reproducción, como ciclo de vida. O sea, es mucho, mucho más factible una vacuna contra un coronavirus que en contra un virus como el del VIH. ¿Ok? No, Empezamos por ahí. pero ojo, yo no estoy diciendo que se comparen uno con otro. Yo estoy diciendo que una de las personas que estudió todo el comportamiento del virus dijo, hay una realidad, y la realidad es que no se obtiene una vacuna. Estamos dando por hecho de que se va a obtener. Es correcto. Sin O sea, embargo, las probabilidades de que no la consigamos son mucho más bajas, tomando en cuenta la naturaleza del virus que estamos enfrentando en este momento versus la naturaleza del virus del VIH. O sea, peras con peras, manzanas con manzanas. Al margen de eso, lo que tú estás diciendo es, lo que tú estás preguntando es el tema de que si cerramos muy temprano o no. Yo siento, y claro, lo digo desde la perspectiva de alguien que está hablando del juego de pelota al día siguiente, no de un director de un equipo de pelota. No sé si me explico la diferencia. Pero básicamente yo creo que si el gobierno hubiera dado, digamos, 1 o 2 semanas y hubiera dicho, hagan lo que tengan que hacer, recojan lo que tengan que hacer. Aquí vamos a apagar el país por 2 semanas, pase lo que pase, y se queda todo el mundo en su casa y todo lo demás. Aquí se hubiera acabado el virus. Sin embargo, no es algo práctico y no se hizo y no sabía, o sea, no se sabía que eso hubiera podido tener algún resultado. Si lo hubieran intentado hacer, le hubieran caído en pandilla porque no hubieran tenido datos científicos con los cuales respaldar, sí, efectivamente, si hacemos esto, esto se va a acabar. Hoy en día ya los tenemos, pero a costa de toda esa gente que se murió, toda esa gente que está infectada, toda esa gente que está enferma en este momento. Alex, Entonces, Sí. ajá. aportando a lo que tú comentas, también hay que ver otra cosa. Tampoco se tenía un estimado del tiempo de incubación del virus. No se sabía cuándo No, se desarrollaba. Así que decir de que vamos a cerrar por 15 días en el mes de marzo, en el mes de abril, era totalmente una locura no, porque, Héctor, en el mes de marzo, en el mes de abril, se podían ver en los otros países cómo había reaccionado el virus y cómo se planeaba que iba a reaccionar aquí en Panamá. pero Y Gonzalo, de lo que... Sí, recuerda que el virus en todos los países se ha comportado de manera diferente e incluso se han creado sí, cepas diferentes en cada sector, en cada región del mundo. claro, Héctor, pero la cosa ya no es eso, o sea, ya pasamos ese punto. Y lo que hablaba Gonzalo al principio, que si el cierre fue muy temprano, ya no es cosa de eso, sino que el enforzamiento de la cuarentena ha sido un total fracaso. Hay demasiados salvoconductos innecesarios, hay gente vendiendo salvoconductos, las sanciones van para al quien se la quieran poner, no se cumplen las sanciones, todo el mundo está haciendo lo que se le da la gana y están rompiendo la cuarentena y por eso es que no vemos los resultados, porque el gobierno no está enforzando las medidas y no está, por decir así, regañando a la gente que no cumple con la cuarentena. Que yo Y creo yo que creo que, y yo creo que ahora sí es necesario hacer esas 2 semanas que estamos hablando de total cuarentena, se tuvieron que haber hecho al principio. Y, claro, Pero ahora, ah, ahora Nicole, yo creo que es necesario hacerlas, no, y porque ahora ya hay ahora una gran estamos viendo ventaja. entre a quién le vamos a dar la vida y a quién no. claro, Se pero están Y Nicole, peleando ahora, las camas. y a Gonzalo, ver, disculpa que te interrumpa, ahora hay una gran ventaja que no existía al comienzo. Al comienzo la gente se quejaba de que no le llegaba la bolsa de comida ni la ayuda solidaria. Hoy en día ya se conocen los canales de distribución, así que el gobierno podría preparar a la gente para ese bloqueo de 2 semanas. Hoy en día ya el gobierno tiene los canales de distribución en donde dejarle bolsa de comida y esto se queda aquí, vamos a cerrar en tal fecha, así que ya usted tiene su alimento para tantas semanas. Eso es una ventaja que hoy en día se cuenta que hace 2 meses atrás, 3 meses atrás no se es que contaba. Sí, pero hay, Héctor, pero mira, Héctor, pero, o sea, tú ves eso como una ventaja, pero todas las muertes que han pasado, toda la saturación de los hospitales, todo eso a cambio de
que por 2 semanas totalmente cerradas. Pero a ver, a ver. Hay un punto importante acá. Panamá fue un país que aquí aplaudimos las decisiones del gobierno de Laurentino Cortizo, cerró por completo el país. Aquí no había ley seca, aquí había toque de queda, aquí no había pico y género, aquí estábamos encerrados desde el 25 de marzo. ¿Qué pasa? Lo que sí es cierto es que una vez se abrió el bloque 2 y también se abrió la ley seca o se eliminó la ley seca, los casos han aumentado. Ahora, un momento, Tony. ¿Qué podemos ver ahí? Y puede ser modo de debate. Uno, hay gente que puede decir, porque ya yo lo estoy viendo en la calle, hay más gente en la calle pidiendo dinero, tal vez porque no le está llegando el bono solidario. Hay gente que está quedando desempleada. Hay gente que no se aguanta estar ya 2 meses dentro de su casa por enfermedades mentales que son respetables. Ojo, es muy diferente la posición de las personas hoy en día, a julio, que en marzo. Lo cierto del caso es, perdimos la batalla con el coronavirus, lo veníamos haciendo bien, la gente estaba cansada de la encerrona, exigían una apertura, se abre la economía y se disparan los casos. Entonces, Tony, usted iba a comentar algo. ¿Nos ganó el coronavirus? Yo creo que mentalmente sí. Y también creo que aquí hay una jugada como que a quién le echamos la culpa. Yo creo que la culpa la tenemos nosotros los ciudadanos y el gobierno también. Porque si bien, como creo que dijo Alex, o Héctor, no recuerdo, la gente está saliendo sin mascarilla, no respetando el distanciamiento social, saliendo los días que no le toca, comprando salvoconducto, como dijo Nicole, no me consta, pero lo he escuchado. Pero también, señores, esto no es algo que empezó ayer, lo dije en el programa del sábado pasado. O sea, aquí tuvimos 3 meses, el gobierno tuvo 3 meses para planificar la estrategia. Si bien es una pandemia que no conocemos cómo se cura, no conocemos cómo se comporta en el organismo, ya tenemos 3 meses para no solo estudiar el caso de Panamá, sino voltear y ver los otros países que han hecho. Yo tengo amistades en Italia y me sorprende que hasta las discotecas están abiertas. Entonces, discotecas al aire libre. Italia prohibió los vuelos de Panamá, la entrada de gente de Panamá. Exacto, entonces el tema está que yo creo que aquí es culpa y culpa, o sea, no, tampoco el autoflagelo no lo veo. Aquí hay un flagelo, no, autoflagelo, es importante. No, porque decimos que es culpa nuestra, que nadie sale con mascarilla, aquí, sí, hay un porcentaje que no sale, pero... Héctor, de lo que hablabas de que a Panamá se le está restringiendo la entrada, aquí las repercusiones económicas van a ser mucho más grandes y más en lo que es el sector aéreo, porque según el artículo de la BBC, Panamá es el país de América Latina con más casos por millón de personas, y a la hora de que abran el aeropuerto, a Panamá se le va a restringir la entrada a muchos países. Y eso que somos el hub de las Américas. Aunque seamos el hub de las Américas, la gente ya no va a querer hacer hub aquí porque a Panamá turismo. Se le va a restringir, o turismo, exacto, se le va a restringir la entrada. La estrategia, después de haber pasado estos 3 meses, para mí era el fingir vivir con el virus. Y cómo se hace esta fusión, es básicamente pues acondicionando el sistema de salud del país. Tenemos 3 meses, se hizo un solo hospital con 120 camas, me corrige Héctor, no manejo bien los números, 160, muy poco, me parece, muy poco. Pero 160 cuidado intensivo. Sí. A ver, aquí hay un tema que Alex lo ha comentado en diferentes ocasiones y tiene que ver la corresponsabilidad del ciudadano frente al virus. Nos estamos dando cuenta, Tony, y aunque nos guste compararnos, es distante la comparación. Sí. En Australia, un país de primer mundo, primerísimo mundo, pues bien, Melbourne tiene que estar cerrado por 6 semanas completo. ¿Por qué? Porque hubo un rebrote desde que se abrió la economía. En Cataluña está pasando lo mismo. En Hong Kong, la semana pasada, el viernes anunciaron que todos los alumnos de los colegios y universidades vuelven a sus casas. Lamentablemente, porque tú abres y explota el virus. Entonces, no se trata de crear un hospital. Se trata de que si la capacidad de nosotros como ciudadanos de vivir con el virus es responsable. Y Alex decía algo. Lamentablemente, la gente en Panamá y en todo el mundo no es responsable frente al virus. Lo estamos viendo también en los Estados Unidos, en donde ya van 5 días continuos con más de 50,000 casos diarios. Ayer hubo 66,000 casos. Por eso, Alex, ¿usted cree que el ciudadano no termina de entender la responsabilidad que tiene frente al virus?
No solo no termina de entenderla, sino que no la va a terminar de entender y te explico por qué. Todos estamos acostumbrados desde siempre a que disfrutamos de los beneficios de vivir en una sociedad con reglas donde tenemos ciertas reglas, ¿no? Si el perrito hace el pupú, recoge el pupú del perrito, llévalo en una bolsa, etcétera, y recibimos los beneficios de que no pisamos el pupú del perrito. Por ejemplo, por dar el ejemplo de lo más basal, lo más Básico. inconsecuente. Sin embargo, y esto pasa mucho en todas las películas, por ejemplo, de zombies, en todas las películas de lo que fuera, siempre tenemos esa sensación de si rompemos o transgredimos las reglas un poquito, no va a pasar nada. No le voy a hacer daño a nadie. No estoy molestando. ¿Por qué? Porque escojo simplemente dejar de tomar en cuenta que las cosas que yo hago pueden tener una consecuencia muchísimo mayor. Y eso es parte de la naturaleza humana. Nosotros estamos demasiado acostumbrados a pensar al corto plazo, al hoy, mañana, pasado. Han sido esfuerzos grandísimos por parte de, por ejemplo, culturas como la cultura asiática, de sacar los estados financieros proyectados para los próximos 20, 30, 40, 50 años y de tener la disciplina de cumplir las metas como para poder llegar a acercarse a la realidad en ese tipo de proyecciones. Y a ellos les ha tomado miles de años. Nosotros, como civilización occidental, somos quizás un poquito más recientes geológicamente, sociológicamente hablando, y quizás no tenemos ese nivel de madurez. Entonces nosotros, como nos gusta hasta cierto punto salirlos con la nuestra y no tomamos en cuenta las consecuencias, que yo salga un momentito no le va a hacer daño a nadie. Y entonces, ¿qué pasa? En un pequeño descuido está el problema. Y para ejemplo, puedes agarrar todas las películas donde hay temas de zombies, de contagio, lo que fuera, una gotita, hasta por ejemplo en la película de Hulk, me acuerdo que creo que Bruce Banner se cortó con una máquina y le cayó una gotita de sangre de él a una botella y empezó a infectar un poco de gente con su sangre radioactiva. O sea, tenemos muchos ejemplos en la ciencia ficción y todo lo demás, pero que son solo un reflejo de la verdadera realidad. Y todos podemos aquí, si hacemos un acto de contrición, darnos cuenta que en algún momento dijimos de que, ay, voy a salirme con la mía, voy a salir un momentito aquí a la esquina al chinito, voy a comprar tal cosa, voy a hacer, o incluso las personas que de pronto tienen un salvoconducto, ay, voy a salir, me voy a montar en el carro y voy a pasear porque no, de verdad que no tengo cabeza para estar metido adentro de la casa, cosas así por el estilo. No puedo decir que todos lo han hecho, pero con que una persona lo haga ya es suficiente. Hay unos artículos muy buenos en internet, escritos por epidemiólogos que nos dicen básicamente, oye, eso que nosotros hemos estudiado por tantas décadas, hoy en día lastimosamente lo estamos teniendo que aplicar. Y todos esos números estadísticos, geométricos, exponenciales, que no son fáciles de entender a simple vista, lo estamos teniendo que ver en carne propia. Un ejemplo buenísimo, yo no sé si ustedes conocen la historia del ajedrez, hay una leyenda que dice que el ajedrez se lo presentó una persona, un pensador a un gran rey y el rey le dijo, déjame recompensarte por este juego tan excelente que me has enseñado. Y el que hizo el juego le dice, no, no te preocupes, no me des nada, no es nada. Y entonces el rey se puso bravo, ¿cómo es posible? Si yo soy tu rey, tú me tienes que decir lo que tú quieras y yo tengo todo el poder del mundo y soy el rey más importante, así que lo que tú me pidas yo te lo puedo dar, así que pide lo que quieras. El hombre dijo, bueno, dame un grano de arroz por el primer cuadro, por el segundo cuadro dame el doble del anterior, por el tercero dame el doble del anterior, por el cuarto dame el doble del anterior, hasta que llegues a los 64 cuadros y ya yo sé que tendré arroz por el resto de la temporada. El hombre fue y dijo, solo quieres arroz, perfecto, no hay ningún problema. Y cuando fue a donde sus ministros de finanzas, agricultura, lo que fuera, le regresaron con, señor, no hay suficiente arroz en el planeta para darle arroz a este señor a razón de un grano duplicado cada cuadro cuando vamos por aproximadamente el cuadro número 16 o 17, mucho menos el grano número 32. Entonces le mandó a cortar la cabeza. Y eso es lo que está pasando ahorita mismo. Los médicos están diciendo, señores, lo que se sabía que iba a pasar está pasando. Si nosotros no hacemos lo que hay que hacer, lo que va a pasar es lo que dijimos que va a pasar. Sépanlo. No es ni
lo pusieron de una manera hasta cierto punto un poquito funesta creo que en otro país centroamericano que dieron esto es un ultimátum. No, señor, no es un ultimátum. Es la realidad objetiva de lo que está sucediendo. No es que los médicos están amenazando nada, están advirtiendo lo que está a punto de suceder y lo que vamos a tener que enfrentar. Si nosotros no hacemos este cierre por como están viéndose las cosas, yo creo que no lo vamos a hacer, porque así de necios somos, porque como humanidad siempre lo hemos sido de esa manera, no hemos terminado de madurar en ese sentido. Lo que va a pasar es que vamos a tenernos que enfrentar a la misma cruda realidad que se tuvieron que estrellar en mi caso, nuestros bisabuelos, en el caso de Nicole serían los tatarabuelos, con la Primera Guerra Mundial, con la Segunda Guerra Mundial, etcétera, de que vamos a tener muchísimas pérdidas humanas. Y le van a querer echar la culpa a los médicos, le van a querer echar la culpa a todo el mundo, pero al final todos tenemos un poquito de culpa. Sí, los médicos, los personales que están ahorita mismo peleando contra esto, son los que tenemos que quitarnos el sombrero, agradecer infinitamente por todo el sacrificio que están haciendo. Pero todos en particular, todos en colectivo, tenemos un poquito de esa culpa porque de algún modo u otro, por más bien que nos estemos portando, tenemos un poquito también de responsabilidad en eso que va a pasar y que, bueno, nos tocará hacer de tripas corazón. Pues bien, tomando en cuenta la editorial que acaba de decir Alex, me surgen varias dudas que seguramente Héctor, Nicole y Tony pueden comentar. Y tiene que ver la responsabilidad, así como decía Alex, de cada uno de nosotros como ciudadanos, la responsabilidad del gobierno, Nicole. Porque ahora lo que va a pasar es lo siguiente. Una persona ya tiene 3 meses desempleada. Va a decir, pues bien, sí, nos tenemos que cuidar, pero es que a mí no me está llegando la ayuda del gobierno. Por ejemplo, no me está llegando la bolsa de comida. ¿Qué puedo hacer yo? O sea, ¿qué hago yo, Nicole? Entonces, sí, yo estoy seguro que la mayoría de ciudadanos piensa como Alex. Nos tenemos que cuidar. Habrán otros que dicen, ya basta de esta cuarentena. Lamentablemente, queremos que se hable el bloque 3. La pregunta es, ¿el gobierno tiene la capacidad de surtir económicamente a la población vulnerable que ha perdido sus trabajos y sus ingresos en medio de la pandemia? Porque esto tiene pinta que se va a extender hasta diciembre. Sí, claro que sí se va a extender, o sea, se puede extender hasta quién sabe cuándo, sí, hasta que no tengamos una vacuna o una forma de mitigar la enfermedad. Pero el gobierno, tantos préstamos que pide, tanta ayuda monetaria que pide, debe pedirla para incrementar la cantidad de bolsas que se van a repartir, para que la gente no se tenga que movilizar y buscar comida, que la comida les llegue a ellos. Porque ya llegamos a un punto en el momento que debemos ayudar, el gobierno debe ayudar a las personas para que las personas puedan cumplir con su cuarentena, porque lo que pasa es que el gobierno no está dando la ayuda y las personas se les tienen la necesidad de salir porque no se les está cumpliendo. Yo creo que no es que no tienen no tienen la manera de hacerlo. O sea, si sometemos a 2 semanas de cuarentena absoluta, eso significa que no puedes salir ni a la esquina. Uno, concuerdo con lo que dijo Alex, va a ser difícil poner de acuerdo a toda la población, se van a generar millones de disturbios, aquí no tenemos una fuerza armada militar para que controle estos disturbios, la policía no se va a dar abasto, así que por ende no descarto por completo que suceda este escenario de cuarentena absoluta, pero también el hacer lo que yo comentábamos en el chat de Social Radio, de WhatsApp, era hacer promesas engañosas no es bueno tampoco. O sea, tampoco. Voy a alimentar a todo Panamá estas 2 semanas. Mentira, no tienes los medios, no tienes la manera de... Pero por el endeudamiento que hay ahora, ¿y dónde está todo ese dinero que han pedido? O sea, tiene que estar en algún lado y lo tienen que distribuir de alguna forma. Tony, Nicole, Gonzalo, yo creo que ahora mismo, obviamente la empresa privada es uno de los que está más interesados en que se abra. Y por eso yo considero que ellos también deben rendir su cuota para que, por ejemplo, el gobierno ponga una semana de comida a toda la gente que debe ponérsela y la empresa privada ponga otra semana, cosa que se pueda cumplir la cuarentena total de 2 semanas. Pero Héctor, ¿cómo tú me vas a pedir a mí? ¿Cómo vas a pedir tú a empresa privada que ayude si la empresa privada es la más... La privada está cerrada. En este momento. O sea, ¿cómo tú me estás pidiendo eso? Mira, hay gente
que realmente tiene pequeños negocios que están bien golpeados. Pero me vas a decir a mí que empresas grandes no pueden hacer un apoyo de eso. Dueños de empresas grandes que son multimillonarios que ahora mismo están tranquilos, mientras que los empleados pasan páramo. Y ellos quieren abrir su negocio. Me vas a decir que ellos no pueden poner una cuota. Pero Héctor, Lo más probable es que no todos los empresarios puedan hacerlo, pero sí Héctor, pueden poner una cuota para ayudar. ¿Cómo usted les va a pedir, repito, cómo usted le va a pedir al empresario y al privado que aporte cuando no se está beneficiando económicamente? Tiene 3 meses cerrados, Héctor. Exacto, Pero Héctor. por lo Están 3 mismo, meses o sea, cerrados, no tienen entradas, no tienen recursos y tampoco se les está viendo cómo se les va a dar una solución. Permiso, incluso si no hubiera ningún tipo de beneficio ni nada por el estilo, por ejemplo, habrá empresarios que pueden, pero yo como pequeño empresario, si tú me pides a mí que ponga un real, ahorita mismo yo tengo que ver entonces qué hago porque yo no tengo un real para poner. No, o sea, tengo que empezar a escoger, bueno, ¿qué dejo de hacer? Es que ese es el detalle, no todos pueden, está bien, pero los que sí pueden, ¿por qué no lo hacen? Y así se acelera un poco Muy más la cierto, apertura. el tema es quién decide y cómo y bajo qué parámetros, porque echa la ley, echa la trampa. Si tú dices, bueno, los que tienen más de X cantidad de plata en el banco, bueno, van a sacar toda la plata del banco y la van a mover. No me refiero a algo comunista, me refiero a algo que sea. Pero a ver, el planteamiento que usted está dando es un planteamiento totalmente de izquierda. Y está bien, es respetable. Lo cierto del caso, Héctor, es que cada vez que se habla del aporte que tiene que hacer el Estado, usted minimiza el aporte que tiene que hacer el Estado y dice, es que el privado tiene que ayudar. Pero a ver, si el privado está mira, vamos a ser honestos. Si ahora mismo esto se abre el bloque 3, vamos a decir, ¿quiénes serían los que supuestamente... No, pero si se abriera, ¿quiénes serían los beneficiados de eso? ¿El gobierno o la empresa privada? Héctor, la empresa privada. Pero ¿sabes cuánto? Entonces, ¿cuánto va a tardar? No puede tratar de buscar una forma ¿cuánto va a tardar para que se Exacto. establezca esa recuperación? Yo le voy a preguntar algo, Héctor. Usted que tanto defiende al gobierno y tanto le da palo a la empresa privada, averígüese, ¿cuánto ha sido la inversión del Producto Interno Bruto del gobierno de Panamá sobre la pandemia? Averígüese. Y hablamos, porque es mísero la inversión que ha hecho el gobierno de Panamá sobre el Producto Interno Bruto. No, y también creo que estamos cayendo en cuentos de hadas también un poco, o sea, porque lo podemos ver con la ley moratoria. La ley moratoria indicó, salió en Gaceta, firmado por el presidente Laurentino Cortizo, de que va a haber un oxígeno pues a todas estas deudas que uno tiene. Pero irónicamente, pues yo empecé a recibir llamadas de los bancos. Ah, mira, ya el próximo 29 empieza la primera cuota. Yo, ¿cómo que el próximo 29? Yo me quiero someter hasta diciembre, ningún próximo 29. Entonces, hay este doble discurso un poco ahí turbio que, sí, en el cuento es muy bonito, Héctor, lo que tú estás diciendo, y si fuese verdad sería lo ideal, pero en la realidad es completamente otra. La gente vela por el bolsillo propio y le vale tres madres los demás. Entonces, al final... Exacto. Y volvemos al punto del efecto mariposa, de que si yo tiro este papel aquí en la calle, eso no le va a hacer daño a nadie, pero ese papel entonces empieza a multiplicarse porque otra persona va a decir lo mismo. Así mismo pasa con la gente que sale a la calle. Una pregunta. Nosotros, claro, esto pasó como 20 años, 30 años antes que naciera Nicole, pero los que sobrevivimos a la invasión, yo me acuerdo que en el 87, con el tema de la corrida de los bancos y todo lo demás, aquí nos pusimos creativos con el tema de los vales y todo lo demás. Yo no sé si eso de pronto, obviamente yo no soy un economista ni tengo ningún tipo de conocimiento de economía y mis estados financieros lo comprueban. Pero yo creo que también una de las cosas que podríamos tratar de hacer es buscar cómo hacer circular en la economía de alguna manera las cosas, de modo que no fuera un tema de izquierdas como lo que refleja el comentario de Gonzalo, pero sí que fuera una forma de por lo menos mitigar este problema creando una economía de pronto paralela, quizás basada en el trueque. No solo en el trueque, mira que en el trueque. No tanto un trueque, sino por lo menos
lo que están haciendo muchas personas ahorita mismo, por ejemplo, en economías colapsadas como Venezuela, es usar, por ejemplo, el entorno de criptomonedas y cosas así por el O estilo. el antiguo pagaré. También, o Pero, sea, básicamente una criptomoneda es un pagaré, solamente que llevado al siglo XXI, digo Sí, yo. pudiera ser una, sí, si bien lo dices y lo confirmo, porque tengo amistades Pero que tienen negocios en Venezuela y dada la falta de liquidez del papel moneda, no hay papel moneda, se ha tenido que recurrir a instancias de criptomonedas. Hay negocios en donde pues básicamente tú vas al supermercado y hay hasta un POS que puedes Terminal pasar. de punto de venta, para los que no Ajá, conocen la exacto. terminología. Terminal, ajá, correcto. En donde puedes hacer la transacción sin ningún problema. Yo sí creo, yo apostaría a lo que dijo Alex ahora, apostaría a alguna opción terciaria en donde pues pueda un poco incentivar la economía. O sea, si bien cuando pero empezaron las criptomonedas, todo el mundo se reía, que es una estafa, que sí, bueno, hay muchas estafas que se hicieron, pero hoy en día yo uso criptomonedas, yo hago transacciones con criptomonedas, yo creo en la criptomoneda, yo he materializado las y el criptomonedas Bitcoin, en y el dinero Bitcoin, por dólar. ejemplo, después del susto que le dio a la gente de que se iba a desaparecer, ahora está estable entre 7.000 y 9.000 dólares. No, y no solo eso, Héctor, se está hablando en los Estados Unidos de una moneda digital del dólar, el dólar ¿para qué digital, van a hacer también, eso? el Pero, o Hong Kong sea, dólar digital. ok, sí, pero el problema no es la falta de liquidez ni la falta de la circulación de la moneda. O sea, tú estás creando otro problema igual porque lo que falta es el servicio que se pueda dar, que la gente tenga poder adquisitivo y que se haga una inyección en la economía. Si tú hablas de una criptomoneda, una moneda paralela, lo que sea, estás haciendo lo mismo, le estás dando valor a algo de lo que no se puede hacer ese intercambio. Sí, pero bueno, se le da el O sea, oxígeno de que en estás la creando el criptomoneda. mismo problema una y otra vez. La criptomoneda no resuelve el problema de ahorita, que es que la economía está estancada, está cerrada, las personas no Sí, pueden bueno, no, salir, no pueden obviamente. ofrecer un servicio y no puede haber ese intercambio. Si tú abres una criptomoneda, un trueque, la moneda de oro, lo que sea, quedas en el mismo problema. Le estás dando un valor a algo que no lo puedes intercambiar por algo No, que tú necesitas. lo que dijo Alex, pasaríamos a lo que es el pagaré del 2021, del 2020, del siglo XXI. No solo Básicamente, eso, sino que, claro, si nosotros tuviéramos una organización en temas de logística que pudiera permitir que las personas pudieran estar agarrando esos productos y servicios y brindándolos como debe ser de forma segura, digo, se están haciendo muy buenos intentos, a mí me acaban de entregar un par de cosas, etcétera. Quizás algo de eso podría servir, pero claro, tenemos que estar de acuerdo en que es un problema supremamente complejo, que no lo sí, vamos a claro. resolver de un día para otro y que lamentablemente, bueno, vamos a tener que ver qué pasa mientras tanto. Yo ahí hay un punto que ustedes están mencionando y es el tema de la economía. Y dentro de la economía, yo insisto, es que el Producto Interno Bruto que está aplicando, que está utilizando el gobierno de Panamá para inyectarle el coronavirus sigue siendo muy bajo. Y eso se da también por el nivel de deuda que tiene el país. Un país con una deuda muy alta no puede inyectarle tanto al Producto Interno Bruto, sobre todo para una emergencia. Lo cierto del caso es que cuando Alex hablaba del lado oriental, de cómo ellos han tratado todo el tema de la pandemia, cuando uno conversa con gente en Hong Kong, en Singapur, en Taiwán, se menciona mucho la comunicación y cómo la comunicación ha sido el gran talante de los gobiernos para mantener a raya el coronavirus. Pasó lo mismo en Nueva Zelanda. Aquí lo que hemos visto, Tony, es de nuevo un problema de comunicación. Tenemos una semana en donde vimos una rueda de prensa, si no me equivoco, el domingo pasado, luego ha sido por Twitter, pero sino por los canales nacionales. Informales, o canales informales también. Sí, o sea, no termina de ver una comunicación directa, así tenga bajo rating, del gobierno sobre la situación de la pandemia. Dejamos de tener todos los días esta rueda de prensa, a según por los bajos ratings que ya podía tener. Luego se iban a transmitir 2 veces a la semana, después se redujo a 1, después cuando le da la gana al gobierno y al Ministerio de Salud, sale una ministra. O sea, es un despelote lo que estamos viviendo. Y gran parte de cómo se ha tratado la pandemia en esos países que menciona Alex, en el Oriente, es gracias a la comunicación, más allá de la tecnología, de todo el sistema de salud pública. Esa es la comunicación, tener una comunicación clara por parte del gobierno hacia sus conciudadanos.
Una Aquí, comunicación clara y aparte de eso, concientizante. Pero es Porque, una cosa ya de porque cultura. nos hemos quedado cortos no, en la Nicole. comunicación. No, pero No, Gonzalo, escúchame, mira, Nicole, A ver, nos hemos quedado cortos en la comunicación al expresar la realidad de lo que está pasando. Hoy en día la gente piensa todavía, de verdad, la gente jura que el coronavirus es un relajo, que eso es mentira, que es un resfriado. O sea, pero ese resfriado ya ha costado más de 800 muertos en Panamá, solamente en Panamá. Estamos hablando de 800 familias que han perdido personas y seres queridos. Eso ahora mismo representa el pocotón, los 40.000 casos que han habido en Panamá de Más de coronavirus. 40.000. pero Exacto, Nicole, más de tú 40.000. decías sí, algo, ¿cómo es Gonzalo, que? escúchame, sí. Que eso de que tú hablas del Oriente, eso no es ahorita con el coronavirus, eso ha sido años y años de costumbres, de que allá se les dice cómo hacer las cosas y las cumplen. La población está acostumbrada a respetar las leyes y a seguir el orden. Eso no es una cosa nueva que, porque tenemos buena comunicación el coronavirus, eso ha existido siempre en la cultura oriental. Lo que hay que hacer es ver por qué ellos, uno, saber por qué y cómo hacen para que las personas los escuchen, las personas respeten las leyes y las cumplan y adaptarlo a nuestra sociedad occidental. Nicole, Y aquí a aquí, Panamá, eso es lo que hay ya, que hacer. una Pero tienes cosa, un punto que es lo que hemos hablado siempre, de que es que el gobierno tampoco ha cumplido muy bien en comunicar, hacer una comunicación efectiva. Eso lo entiendo, pero también hay que ver que aquí hay un tema del respeto hacia la autoridad que se ha perdido. Y por eso, eso no importa el tema, no importa si es coronavirus o qué otro tema sea, ya es una falta de respeto hacia la autoridad y eso es lo que hay que cambiar aquí. pues dentro de mi explicación, yo nunca mencioné de que si la gente asumía o no los comunicados del gobierno. Yo hablé de una comunicación básica que tiene que salir del gobierno nacional. Y usted ha hablado en este programa y ha criticado la falta de comunicación del gobierno de Laurentino Cortizo. Sí, ¿Por qué? eso es lo que Porque te estoy diciendo. por eso, yo no estoy hablando de que si la gente asume o no o cumple con las reglas, sino la falta de comunicación. Hoy estamos a 11 de julio. La última vez que habló el presidente Laurentino Cortizo fue el 1 de julio, hace 10 días. Estamos en pandemia. Entonces, Sí, claro que sí. el punto es tratar de ser consecuente con la comunicación, con los comunicados, con la información, hablarle claro a la gente. Punto, eso lo está Obvio, haciendo. eso lo hemos hablado en varios programas aquí, que hace falta que uno sea más transparente, dos, que se comunique más frecuentemente, pero eso todo va adjunto a lo que te cuento de que hay una falta de respeto hacia la autoridad que ha pasado. ¿Por qué? Por el mismo punto que hemos hablado en todos los programas, la falta de comunicación. Tony, hay que ver diferentes situaciones en el continente. Lo que ha hecho Uruguay es maravilloso. Un país que tiene casi la misma cantidad de habitantes que Panamá, es el país en donde se puede, o por lo menos sus habitantes pueden ya salir a viajar, pueden recibir pasajeros de España, de Italia. Es el país con menos contagiados en América Latina. Es un país que nunca se cerró completamente como Panamá. Su presidente Luis Lacalle ha sido enfático en donde se tiene que trabajar de la mano la economía y la salud, cosa que en otros países hemos visto completamente diferente. Por un lado la economía como Bolsonaro, por otro lado la salud completa como Nayib Bukele. Entonces, estamos hablando de un tema de idiosincrasia, Tony, ¿por qué Uruguay sí y por qué Panamá no? Por ejemplo, más allá de Mira, comparar, son realidades completamente diferentes. ¿Por qué un país sí y otros no? ¿Por qué Guayaquil pudo derrotar de una manera tan fantástica el coronavirus? No erradicarlo, pero sí ganarle la batalla en estas primeras de cambio. ¿Y por qué Panamá no? ¿Es un tema de idiosincrasia? yo creo que más Perdón, que... Señor, Sí, yo quería preguntar nada más, ¿Guayaquil no era donde estaban la gente quemándola en la calle o algo así por el estilo? por eso mismo, hace un mes. Hace Ok. un mes. Entonces, ahora lo que se ha visto es que la tendencia es completamente diferente. O lo que pasó en Nueva York. En Nueva York, el número de muertes cayó estrepitosamente, al igual que el número de infectados. En Guayaquil lo mismo. Las reseñas muestran que la alcaldesa de Guayaquil ha hecho un trabajo extraordinario. Ha sectorizado los cierres. Un ejemplo, cierra San Francisco. A la semana luego cierra otro. Focalizados. Pero el punto es la idiosincrasia, Tony,
nos está ganando la batalla? Y también Nicole, o quien no quiera responder. Yo creo que más que la idiosincrasia es la falta de el interés público. Creo que estamos, a diferencia de estos países que está mencionando, estamos velando por el interés propio, el interés de nuestro bolsillo, el interés de que, bueno, yo salgo al chinito rapidito y vengo porque, bueno, quiero comprar mi cosa. El ser vivo, el jugar vivo, todo esto versus estos países que quizás se han unido, de verdad, no en cuentos de Twitter, no en cuentos de Instagram, no en conciertos, etcétera, etcétera, sino de verdad han sido solidarios, tanto la empresa privada como la pública, como los ciudadanos, y han velado por el interés público. Todo eso es parte no necesariamente. Estamos hablando de países latinos como Uruguay, que, debe tener cosas pero la diferentes a Panamá. solidaridad es idiosincrasia, el juega vivo es idiosincrasia. Exacto, Sí, pero estamos hablando de Latinoamérica, no donde es idiosincrasia. Héctor y Tony, o sea, eso no es una excusa. Y Gonzalo, lo que hablabas de Nueva York y todo eso, recordemos cómo fue Nueva York al principio. Fue uno de los estados con más infectados y donde era uno de los centros del coronavirus. Pero ¿por qué fue que ellos pudieron mejorar? Porque se pusieron muy estrictos a cumplir la cuarentena y fueron enérgicos. Exacto, y se vieron enérgicos a la hora de cumplir con las sanciones, y la gente de Nueva York se vio contra las cuerdas, por ponerlo así, y tuvieron que cumplir. Aquí en Panamá no todo el mundo cumple aquí en Panamá, el que le da la gana. Exactamente, lamentablemente estamos en un tema de pandemia y explotan estas bombas de humo de supuestos inflados de factura de ventiladores y cosas así. Eso es velar por interés privado, me perdonen. Eso es velar por interés privado, por el bolsillo de un par de personas y no por el bolsillo de todos los panameños. Son las 3:46 minutos de la tarde, pues la discusión es interesante, saber entonces qué rumbo hay que tomar, saber si el rumbo que está tomando o el camino que está trazando el Ministerio de Salud es el correcto. Hace falta más comunicación, lo hemos dicho, por parte del ministro, en este caso a cargo, y por parte del gobierno directamente con la cabeza del presidente Laurentino Cortizo. Pero tenemos un invitado a esta hora que nos acompaña, don Héctor, para que usted lo presente y le dé la bienvenida en medio del debate que tenemos como todos los sábados. Exacto, e incluso nos puede ayudar también hablando de lo que es la cultura y la idiosincrasia. Nos encontramos con el director de Cultura y Educación Ciudadana de la Alcaldía de Panamá, el señor Genaro Villalaz, que ya tiene un año de gestión, y dentro de ese año son 4 meses de pandemia que han llevado. Entonces, por lo menos, Genaro, estabas escuchando parte del debate que teníamos de si es idiosincrasia. Al ser idiosincrasia es parte de la cultura de un país. ¿Tú crees que ahora mismo esa cultura del panameño, del juega vivo, es la que nos está afectando para seguir con este problema del COVID y la reproducción que lleva ahora mismo? ¿Genaro? ¿Me escuchas? Uy, se congeló la imagen, don Héctor. Sí, así estamos. Tiene problemas de internet, ya lo vamos a reenganchar. Don Genaro, ¿nos escucha? Sí, gracias a ustedes por la oportunidad. Genaro, a todos. ¿Aló? Genaro, elimina el video para que pueda ¿Ahora? escucharse mejor la voz. Elimina el video para que pueda escucharse mejor la voz. Sí, yo los escucho bien. Ok, pero nosotros a usted, no, don Genaro, cosas de la radio en vivo, no se preocupe, usted sí puede eliminar el video para que los megas corran mejor, ¿no, don Alex, don Héctor? Ahí está. Don Genaro, ¿nos escucha ahora? ¿Ahora estamos? Sí, ahora perfecto. Ahora sí. Genaro, ¿escuchaste la pregunta que te hice? Ahí estamos, pues. Ahora sí les escucho muy bien, gracias. Sí, Don escuché, Genaro. es un tema, realmente este es un tema cultural que, dígame, es un tema cultural que ha sido de mucho debate a través de la vida panameña, de la cultura panameña. O sea, lamentablemente nosotros venimos de muchos años en donde tenemos una manera de hacer las cosas y a veces no entendemos que hay que cambiar para poder mejorar. Y esta pandemia o esta situación de crisis nos ha puesto a prueba a nosotros mismos como panameños. Yo no dudo que las autoridades han tenido la mejor intención de hacer el mejor trabajo posible para contener este tema de la pandemia, pero yo creo que es un trabajo de parte y parte, no solamente lo que las autoridades proponen, lo que las autoridades también imponen, sino también lo que nosotros como ciudadanos podemos hacer. Nosotros desde la Alcaldía de Panamá, por lo menos te puedo hablar desde la Dirección de Cultura y Educación Ciudadana, hemos estado subiendo mucha información sobre estos temas y hemos tratado que en cada live que hacemos o en cada evento que hemos hecho por vía digital, así como ustedes lo están haciendo en su programa, siempre enviar mensajes positivos
y tratar de lograr que la gente entienda de buenas maneras cómo enfrentar esta situación. Pero te pongo un ejemplo, los días que me toca salir, yo trato de cumplir con el día que me corresponde y trato de cumplir con la hora que me corresponde. Pero, por ejemplo, en estos días que fuimos a hacer unas donaciones por los lados de Panamá Viejo, 75-80% de las personas que nos rodeaban no tenían. Lo que decidimos fue ir a las casas de las personas y no reunir a nadie para evitar las aglomeraciones. Fue por gusto, porque la gente insistía, por más que uno les solicitaba que esperaran en sus casas, de aglomerarse para tratar de recibir el apoyo que se les estaba enviando. Entonces es un problema cultural. Lamentablemente las cifras cada vez son mayores y cada vez mayor la cantidad de contagiados y de personas que están muriendo lamentablemente ante esta pandemia. Entonces tendremos que encontrar la fórmula también de ser ciudadanos conscientes de nuestra responsabilidad de quedarnos en casa y encontrar formas más creativas de poder salir adelante y no seguir también siendo parte del problema. Las autoridades han hecho hasta cierto punto lo que pueden. Nos toca a nosotros los ciudadanos también cambiar, pero digo, las cifras cada día son más alarmantes, pero cada día yo veo más a la gente en la calle haciendo prácticamente lo que da la gana. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que seguir con esta cifra por meses y el país estancado económicamente y que no está pasando nada y para que la gente en algún momento entienda, no tengo respuesta para eso. Don Genaro, si bien usted lo comentaba al principio de lo que nos hablaba, de que obviamente tenemos que dar un mensaje positivo, estoy de acuerdo con eso, pero creo que también el mensaje positivo tiene que pasar también a llamados de atención, como usted bien lo dice, y yo también lo he percatado. Yo a veces salgo en mis horarios y veo damas afuera que supuestamente no deberían de estar, etcétera, ¿no? Entonces usted, dentro de estos, focus group o reuniones que hace, se plantean este tipo, o sea, los llamados de atención se hacen, porque creo que estamos llegando a unos extremos donde ya se está hablando en la prensa y en periódicos de panameños del cierre absoluto por 15 días. Entonces sí, el discurso tiene que ser positivo y en este programa tratamos siempre de hacerlo positivo, pero tocamos la realidad no se puede tapar, ¿no? Entonces quisiera ver un poco la perspectiva desde usted como director de cultura y educación ciudadana. Bueno, la perspectiva de nosotros es seguir insistiendo con la población. Nosotros en nuestras redes sociales hemos estado enviando muchos mensajes y hemos inclusive tomado medidas muy drásticas en la alcaldía, en el mismo edificio, para tratar de lograr que la gente atienda y cumpla con las medidas dentro del edificio. Y cuando hemos ido a las comunidades, nos hemos negado inclusive a entregar las cosas si la gente no guarda la compostura. Hay gente que se pone brava, hay gente que no está de acuerdo, hay gente que protesta, pero mira, hace unas semanas atrás hubieron algunas protestas y esas protestas pueden tener toda la validez del mundo, pero era la manera incorrecta, digamos, de reclamar o de buscar una solución, porque a lo mejor este tipo de reacciones lo que hizo fue empeorar la situación. Yo creo que hay que ser más enérgico como gobierno, como autoridades, y creo que se va a imponer el tema de ese cierre que quieren hacer de 15 días, que quedemos otra vez todo el mundo en su casa. Yo creo que eso es inevitable, porque la gente no entiende. El día jueves y viernes que me tocó salir por cuestiones laborales, yo me encontré con tranques en la avenida, varias avenidas con tranques. Yo decía, pero esto ya parece el mes de enero, febrero, parece Navidad, y no pareciera que estuviéramos en una pandemia, porque tú miras alrededor y la gente señor Genaro anda tranquila de un lado para otro. Imagínate que fueron a los supermercados a utilizar el bono solidario. Imagínate, dígame. Sí, señor Genaro, en esa línea de que usted habla de que las personas no están cumpliendo con las medidas de la cuarentena, y hace un rato usted hablaba sobre las buenas maneras en que se les está tratando de explicar a las personas que cumplan con las medidas de cuarentena. ¿Cuáles específicamente son estas buenas maneras de que a las personas se les está intentando explicar de cómo cumplir con la cuarentena y cuáles serían las medidas que tomarían desde la alcaldía para que las personas
sigan los consejos y también qué se puede hacer con las personas que no están siguiendo los consejos que ustedes están promoviendo. Te pongo un ejemplo, desde la alcaldía, por ejemplo, el tema de la entrega de placas, lo que se ha hecho es se ha hecho una programación por medio de citas para que no se hagan las filas estas interminables de personas buscando sus placas. Y a pesar de que se ha dado teléfonos para que la gente haga su cita para buscar su placa, la gente sigue insistiendo en ir a la alcaldía. Entonces, ¿qué se ha hecho hasta cierto punto? No atenderlas hasta que la gente no siga las instrucciones que se le está dando, pero ya te digo, yo he visto muchos mensajes del gobierno, de sociedad civil, de empresa privada inclusive, pero la gente no sigue prestando atención, la gente no sigue atendiendo este tipo de cosas. Esa es la gran pregunta. Tú me dirás qué medidas. Muchas medidas he visto implementadas desde el gobierno y las que están en la delimitación de funciones que tiene la alcaldía también, que hemos tratado de poner en el propio edificio, porque hay muchas cosas, gestiones que hacen las personas en el edificio por diferentes razones, y es por gusto. Todavía llega gente a la alcaldía a hacer trámites sin mascarilla, imagínate. No se les recibe y lo que la gente hace es protestar. En estos días se formó una protesta de 10, 15 personas que en el día que no les tocaba, o sea, vamos a decir que eran caballeros, fueron el día que le tocaba a las damas hacer trámites y se les dijo que les toca un día específico y la gente no entendía Claro que sí. de ninguna manera. Entonces, ¿qué Genaro, hacemos? Dígame. Esto, te iba a consultar, o sea, ya tienes un año en la alcaldía, ya tienes un año en tu puesto tratando de mover las cadenas de la cultura dentro de la ciudad capitalina. ¿Cuál es el futuro de hoy en adelante de lo que va a ser la alcaldía de Panamá en cuanto a cultura? Bueno, nosotros estamos invirtiendo en plataformas digitales porque por lo que resta de este año, todos los eventos que vamos a desarrollar es por medio de plataformas digitales. No hay otra manera de poder desarrollar todos los eventos que que nosotros teníamos programados. Por ejemplo, ahora a las 5 de la tarde tenemos un encuentro todos los sábados que se llama Mupa Fest, en donde diferentes bandas que estamos grabando con anterioridad presentamos 1 hora de videos de sus producciones y también un intercambio y hacemos que alguna gente esté en el programa para que la gente también pueda preguntar. O sea, no nos queda otra, trabajar este año con lo que son plataformas digitales, que estamos haciendo actividades de diferentes tipos. Por ejemplo, la Escuela de Bellas Artes, todos los profesores están dando clases por medio de Zoom. Ahora, hay un problema. El problema que hemos encontrado es que muchos estudiantes, por ejemplo, no todos los estudiantes tienen guitarra, no todos los estudiantes tienen violín, no todos los estudiantes tienen la capacidad de aprender por medio de una pantalla. Entonces el esfuerzo se hace muy, muy difícil porque no podemos darle una guitarra a todo mundo, ni podemos comprarle un violín a todo mundo. Entonces eso ha ocasionado que mucha gente se reste o que mucha gente está viendo el video, pero no puede avanzar como quisiera porque no tiene el instrumento. Nosotros en este momento estamos por vía de plataforma digital haciendo todo lo que podemos. Toda la semana tenemos 2 live y además tenemos algunas campañas que estamos desarrollando porque también somos educación ciudadana en el tema de que la gente intente adoptar las medidas necesarias de prevención, porque si nosotros no ponemos nuestra parte, no vamos a encontrar una solución y esto va a ser eterno. Genaro, ya para despedirte, unas últimas palabras que quieras dejarnos, por lo menos la gente que sí tiene instrumento en su casa y tiene interés en participar de esos Zoom, de esas clases, para que nos des esos últimos mensajes, por favor. No, primero agradecerles a ustedes el esfuerzo que están haciendo de docencia. Yo estuve escuchando el programa primero, después me conecté y me parece muy interesante lo que están planteando, todas las críticas que hacen, que son en positivo también. Y bueno, decir a la gente que está atento a las redes de la Dirección de Cultura y Educación Ciudadana de la Alcaldía, porque todas las semanas estamos haciendo entre 2 y 3 eventos y hay mucha gente que se conecta, por supuesto, y hay mucha gente que después ve el video grabado en las redes. Y no nos queda otra. Tenemos un plan muy ambicioso para el año 2021. Por ejemplo, el año 2021 vamos a celebrar los 200 años de independencia de España. Y también tenemos una certificación que nos dio la UNESCO como ciudad creativa en gastronomía. Y tenemos muchos eventos
que vamos a desarrollar desde el punto de vista de la gastronomía local, sobre todo para vender todos esos productos y alimentos tan conocidos nuestros, pero que también el mundo conozca qué es lo que consume Panamá y qué es lo que hace a Panamá diferente de otros países. Así que le doy las gracias por esta oportunidad y saben que acá cualquier cosa siempre a la orden. Muchas gracias, Genaro Villalaz, director de Cultura y Educación Ciudadana de la Alcaldía de Panamá. Agradecido contigo, Gonzalo. Don Genaro, muchísimas gracias. Gracias por el invitado. Héctor, muy buen invitado, buena conversación. Vamos a hacer una pausa y ya venimos con más, porque al regreso vamos a hablar de lo que está pasando y ahí Alex nos puede ayudar un poco. ¿Usted, Héctor, tiene TikTok? Negativo, güey, todavía no he caído en esa. No tiene TikTok. ¿Por qué no? Yo soy Nicole, fan. ¿usted tiene TikTok? Yo soy fan número 1 de TikTok. Es fanático. Señor Tony, ¿usted tiene TikTok o TikTok? Yo lo digo como un viejo, TikTok. Yo tengo TikTok, pero no subo nada. Me gusta ver las ocurrencias de la gente. Yo espero que lleguen a Twitter los videos. Señor Alex, ¿usted tiene TikTok o TikTok? Sí lo tengo, pero lo tengo en un teléfono aparte. Son las 4 en punto. Al regreso vamos a hablar de ese tema que le está dando la vuelta al planeta y de su prohibición posiblemente en los Estados Unidos. Hoy 04 minutos. Ahora sí, don Jimmy en Vía España. Muchísimas gracias por el apoyo. Estamos escuchando a Jorge Drexler, que la semana pasada se lanzó un conciertazo digital maravilloso. Más de 60,000 personas vieron el live. Bájale un poquito más a la música, don Jimmy. Y pues sí, hablemos de TikTok. La aplicación, por un lado, decidió abandonar Hong Kong. Ya sabemos todo lo que está pasando con este territorio. Gonzalo, pero antes de interrumpirte, creo que vale la pena explicarle, quizás a lo mejor la abuelita, el tío que nos está escuchando, que no sabe que estamos hablando de TikTok, es una aplicación en los teléfonos, básicamente, donde uno puede hacer videos de hasta 1 minuto, lo más largo, en donde pues haces personaje de un cantante, de algún actor, en modo cómico y gracioso. Pero partamos de lo siguiente. ¿Es una aplicación o es una red social? Bueno, es una red social. Es una red social china que fue fundada en el año 2016 y en China no se llama TikTok, se llama Douyin. Me disculpan los amigos, la comunidad china, mi pronunciación china no es la mejor. Pero básicamente, para que se ilustren, es una red social, como puede ser Instagram, como puede ser Facebook, como puede ser Twitter, pero es basada en video y personificaciones de conciertos, de cantantes, de obras de teatro, de doblajes y todas esas cosas. Doblajes, correcto. Ajá. Continúa. Muy bien. Luego de esta explicación, además importante, ya todos sabemos lo que está pasando con China, ese enfrentamiento que tiene con los Estados Unidos, la posición de China sobre Hong Kong, que además ha vuelto a generar ese roce, no solo ya con el gobierno de Donald Trump, sino también con el gobierno de Boris Johnson, recordando que Hong Kong hasta el año 1997 era un territorio inglés, ahora es un territorio con 2 sistemas. Sin embargo, China anunció, luego de una aprobación en la Asamblea Popular del Gigante Asiático, una ley de seguridad sobre Hong Kong, lo que ha generado todo un revuelo. Desde la salida de grandes compañías del territorio hasta en este caso, una posible censura. Eso es lo que dicen los opositores al régimen, tanto de Xi Jinping como al régimen de Carrie Lam en Hong Kong. Esas empresas que han salido, entre ellas está TikTok, que no quiere tomarse de la mano con la Ley de Seguridad Nacional que se ha firmado. Más allá de eso, ayer justamente Amazon le sugirió a sus trabajadores que evitaran usar TikTok o que eliminaran la plataforma de sus celulares. Hay un choque ahí, Alex, entre Estados Unidos, entre China, por todo el tema de la pandemia. Y Estados Unidos, lo que ha dicho desde la Casa Blanca, la vocera del presidente Donald Trump es, a ver, el presidente está considerando prohibir la aplicación en este país como represalia, sin duda alguna, lo que ha hecho, según, repito, la Casa Blanca, China con respecto al coronavirus. Mira, yo te digo, en temas tecnológicos, el motivo sociopolítico, económico, yo creo que es totalmente irrelevante en el sentido de que solamente tiene importancia en la cabeza de ya sea los jefes de Estado, la gente que maneja ese tipo de situaciones, etcétera, etcétera. Eso es
plenamente subjetivo y perfectamente dispuesto a interpretación, y podemos estar aquí 6, 7 horas discutiendo el pro y el contra. De hecho, ya lo hicieron en la India. En la India está prohibido el TikTok. Sin embargo, más allá de las emociones, más allá de las cosas basadas en lo que le parece a la gente, si nos vamos a la parte objetiva, real, verdadera, cierta, comprobable, basada en evidencia, TikTok es una aplicación que ha sido demostrado por expertos en seguridad, que está teniendo unas malas prácticas que incluyen esconder partes de su código, según ellos supuestamente para proteger su ventaja competitiva, de enviar información aún cuando los usuarios no han dado su autorización. Entonces, nos podemos ir al extremo y decir, es que es una aplicación espía china. No, eso también es caer en el mismo tipo de error. Simplemente es una aplicación que no sigue una serie de parámetros de transparencia que debería tener una aplicación con el alcance que tiene TikTok en este momento, y que como tal es una decisión que puede tomar un gobierno, como debe tomar realmente un individuo, si la instala o no la instala. Por decirte algo, en mi teléfono que yo uso principalmente todos los días, no la tengo instalado. Yo la tengo instalado en otro teléfono que tiene otra información, que no tiene mi información privada, y allá Entonces, lo tengo. Alex, una pregunta. Entonces, tú haces eso porque tú piensas que el app sí está llevándose tu información, sí está por alguna forma no cumpliendo con las regulaciones. O sea, tú ves al app personalmente como el inseguro. motivo personal mío no es que yo lo vea como inseguro, sino que no veo suficiente evidencia de transparencia por parte de la compañía. Y te doy un ejemplo para comparar. Zoom. Zoom tuvo una serie de problemas serios, pero serios, serios, a mediados del año pasado en temas de seguridad. Y una empresa israelí les llamó la atención, les dijo, esto es lo que hay que hacer para resolverlo. Ellos tomaron acciones, lo resolvieron, y de hecho lo han resuelto con creces, al punto que la estamos usando en este momento con un nivel de cifrado incluso mayor que el que tienen muchas otras aplicaciones similares. Entonces, eso es el ejemplo de una empresa, a diferencia de pronto de algunas que venden ropa de segunda aquí en Panamá, que escucha las cosas que suceden, las críticas, las admite, toma las acciones necesarias para corregir, y de hecho mejora a partir de ese tipo de críticas. En el caso de TikTok, eso no ha sucedido. El día que suceda, yo agarro y lo instalo en mi teléfono principal. ¿Por qué? Porque, vamos a ponerlo de esta manera, a mí no me importa que alguien en China sepa cuántas veces yo pedí Apetito 24 la semana pasada. De verdad que no me interesa. Sin embargo, yo a veces tengo que enviar correo y recibir correo de gente importante como Héctor, como Tony, como Gonzalo. Y si esa información estuviera siendo enviada a esos lugares sin el consentimiento, no solo mío, sino de Héctor, de Tony, de Gonzalo, yo creo que yo no estaría haciendo un bien para con Héctor, Tony y Gonzalo, que pueden ser, además de amigos míos, clientes míos. Pero entonces ahí yo lo quiero interrumpir y yo le doy la palabra a Tony. Lo que usted está diciendo, Alex, es que el motivo que se está utilizando para la prohibición de TikTok en diferentes países, o la salida retirada, por ejemplo, en Hong Kong, o el motivo del gobierno indio, luego de esta escaramuza que se generó en la frontera en el Himalaya entre militares chinos e indios, no es la razón que los gobiernos deben dar para bloquear la aplicación, sino simplemente no es un tema sociopolítico, no es un tema de enfrentamiento con el gobierno de Xi Jinping, sino simplemente nos estamos dando cuenta que la aplicación a nivel de seguridad, pues le falta un poco. ¿Ese debe ser el discurso? Yo creo que debe ser el discurso, y te explico por qué. Porque cuando tú agarras y cierras una aplicación porque no te gusta para lo cual la están usando,
tú estás sentando un precedente que el día de mañana, por ejemplo, Tony saca una aplicación que se llama Tony's Journal, donde las personas pueden llevar un control de cómo les va en un viaje, pedir ayuda, o sea, combinar un poquito de Uber, un poquito de Airbnb, un poquito de todo y hacer la suya, por decir algo. Pero resulta ser que hay gente que está yendo al Tíbet y dicen que mira, que estamos viendo que la situación aquí en el Tíbet con el gobierno chino, etcétera, y el gobierno chino dice, bueno, prohibido Tony's Journal en China. Exacto, Eso sí es un precedente muy feo que se llama, en inglés le llaman chilling effects. Sí, mira, Alex, eso es un punto que te quería comentar. Yo creo que todo esto de TikTok viene de la popularidad que ha tenido la aplicación hoy en día hacia el público en general, porque la app ya existía hace rato por otro nombre, Musical.ly. El app existía tipo 2014 y era lo mismo, los dueños chinos, la aplicación venía de China, pero como el público eran personas mucho más jóvenes, la comercialización no era la misma, el público no era el mismo, no se le da la importancia que tú estás hablando de los temas de seguridad hasta el día de hoy, porque ahora TikTok lo utilizan para documentar cómo está, por ejemplo, la situación del coronavirus en diferentes países, lo utilizan para comercializar y, por ejemplo, lo que hablábamos la semana pasada, sobre compañías que se estaban saliendo de Facebook, están entrando a nuevas plataformas como TikTok para enseñar sus productos y hacer su marketing de esta forma. Y ahorita la aplicación de TikTok, una de sus usuarios, la que tiene más seguidores, tiene un rango de 70 millones de seguidores en esta aplicación, algo que no se ve en otras aplicaciones. Claro, Instagram y YouTube, en donde la gente escala mucho más rápido y la forma de que se transmite la información dentro de TikTok. Bueno, y también hay mucho más variedad, el abanico de opciones de YouTube e Instagram. Pero aquí vamos al punto que está diciendo Nicole, que es muy válido. El tema de los aportes que está haciendo la aplicación para la sociedad, sobre todo juvenil. El engagement que tiene. Exacto. Alex, pero estaba escuchando a un analista en Fox. Obviamente ya sabemos que la cadena Fox está muy ligada a ideas republicanas. Y él decía, pues bien, esto es un tema político, porque nuestras aplicaciones no pueden entrar en China. En China usted no usa WhatsApp. En China usted no tiene la posibilidad de entrar a Google. En China usted... YouTube. Ojo, repito, y quiero dejar el precedente. Lo dice un analista. Tú estás citando a la persona. Exacto. Exacto. Lo dice el analista en Fox News. Además que viendo los números de Fox News la semana pasada es uno de los canales más vistos en los Estados Unidos en este momento. Y decía, pues bien, ¿por qué si China tiene la decisión política de bloquear la entrada de aplicaciones norteamericanas, por qué nosotros no podemos hacer lo mismo en medio de esta guerra fría que hay? Bueno, yo te explico algo. Primero que todos los analistas de Fox News, solamente tienen las 4 primeras letras. Segundo, no es una decisión política, es una decisión enteramente legal. Y esto incluso creo que ya lo hemos conversado aquí en el programa. China dice, si tu programa, tu aplicación, tu lo que sea, utiliza cifrado, los servidores que hacen el cifrado tienen que estar en territorio chino. Punto. Tú puedes no cifrar tu dato, poner tu server en China o simplemente no funcionar en China. Tú escoges. Exacto. Pero y eso es una prerrogativa de cada país. Si mañana Panamá lo quiere hacer, lo puede hacer. Compañía. Y tendrían que agarrar y montar allá en Panamá Pacífico o en quién sabe dónde una granja de servidores. Y aquí entonces tendrían que hacer una inversión grandísima. No lo hemos hecho porque probablemente nos darían con un garrote un poco más grande. Sin embargo, ese es un paso que China puede hacer y que tiene toda su prerrogativa. Pero recordemos que China, la República de China es un país comunista en donde ellos le restringen a su población utilizar ciertas aplicaciones. Pero estamos hablando en este caso de un Estados Unidos que es democrático y que las personas pueden utilizar el contenido, descargar el contenido que ellos quisieran. Ahí es donde viene el debate de por qué la aplicación la quieren eliminar por completo y restringirla en este país. Yo lo que estoy en contra es en el bloqueo por tema sociopolítico. O sea, porque si bien no soy muy fan de esta plataforma TikTok, creo que es un avance tecnológico, es una manera innovadora de transmitir un mensaje que se está haciendo, que le llega a la gente. Gente que no le gusta, la está viendo, como yo.
Yo la tengo en mi aplicación. Y también hay que acotar algo, un momentico, Héctor, hay que acotar algo también de que el CEO de Disney renunció a su cargo para ser el CEO de TikTok. O sea, ahí hay una contradictoria también. No, a ver, yo tengo una pregunta, disculpa que te interrumpa. Pregunta 1. ¿TikTok no fue la que bloqueó a Trump por algo? No, eso fue Twitter. Fue Twitter. Y lo que hizo fue no bloquear, sino poner abajo, que esto que acaba de decir este man es mentira por esto y esto. La segunda pregunta es, ¿TikTok paga por los derechos de utilización de la música, de los doblajes y esas cosas? Entiendo que sí. Entiendo que sí. El punto es... Por eso es que es tan costoso pautar en TikTok. Un costo por pauta, y ahí de pronto nos va a hablar el invitado que tenemos, que es especialista en esto. Pautar en TikTok creo que cuesta como $10 por clic, una cosa exorbitante. Entonces, claro, pero es más costoso, es lo que sí. ahora nos va a aclarar el héroe y eso. Pero Tony, usted dice algo que lamentablemente quisiéramos que no fuese así, pero es así. Hay un rompimiento en este momento de relaciones casi, no tácitas, pero casi entre China y los Estados Unidos. Lo dijo el presidente Donald Trump el día de ayer. Están las relaciones severamente dañadas, porque sí. Para Trump, China no ha manejado bien toda la infraestructura y todo lo que tiene que ver con la pandemia. Y desde el año pasado estamos escuchando a Donald Trump decir, nosotros vamos a proteger a los Estados Unidos, vamos a implementar los aranceles, aquí no van a entrar, etcétera, etcétera. Entonces, seguramente hay detrás una decisión política. Sí. Que esté bien o que esté mal, podemos estar todos de acuerdo con la posición de Alex, la suya y la de Nicole. Estamos en un país democrático y cada quien descarga lo que quiera descargar. Pero, a ver, yo me pongo del lado republicano y decir, bueno, si ellos me bloquean, yo los bloqueo. Es muy fácil decirlo así sin conocer la parte de atrás que nos está contando Alex. Pero puede ser la posición legal de los Estados Unidos. Así como tú legalmente en China no me permites estar por esta razón, yo en los Estados Unidos no te permito estar por esta razón. Poniéndome del lado republicano, no estoy de acuerdo. Yo lo que estoy diciendo es, esto es parte de la guerra fría que estamos viviendo en la actualidad. Gonzalo, pero lo que tú sí debes estar de acuerdo es en comerte unas quesadillas de carne con huevo. Qué buena forma de cortar toda la comunidad. tú sabes que puedes, los ingredientes que utilizas son 3 huevos menos grandes, pero si quieres saber más de los ingredientes, los otros ingredientes, puedes meterte a la cuenta de Instagram de Alimentos Melo y verificar cuáles son los ingredientes para que te comas una quesadilla. ¿Cómo es la cuenta? Héctor? @Alimentos Melo. Pues bien, ya le voy a dar el pase a Héctor, no para que diga esa sandez, interrumpiendo esto. No, pero yo quiero cerrar la comunicación, la discusión con Alex, porque Alex decía algo muy importante. No debemos dar la excusa sociopolítica o el conflicto político para cerrar o censurar la decisión de cada quien a la hora de descargar una aplicación. Lo cierto del caso es que es para que nos quede claro, Alex, usted en este momento le recomienda a las personas en Panamá que descarguen la aplicación, ¿sí o no? No me diga que hay que comprar un celular nuevo, no. Yo tengo mi celular, ¿la descargo? ¿Sí o no? ¿La recomienda? Si tú no tienes problemas con que los datos de tu teléfono estén en manos de terceros, perdón. ¿Se me oye? No. Sí. Perdón, pensé que estaba en mute. Pues sí, como te decía, si tú no tienes problema con que de pronto los datos tuyos acaben en manos de terceros, dale. Si tienes problemas, mejor asesórate un poquito primero, lee un poquito más sobre la aplicación y toma la decisión de forma inteligente. Es lo que yo te diría. Sí, lo que quería decirte, Gonzalo, es que hace un rato estabas hablando de lo de Amazon y que la decisión de Amazon podía estar ligada a lo de sociopolítico y todo esto, pero la decisión de Amazon es totalmente aparte, es más como una política de la empresa, ya que muchos trabajadores de Amazon y de otras compañías como Target están utilizando el app de TikTok para hablar de sus experiencias dentro de la compañía, sus días de trabajo, están compartiendo información que Amazon ve como, entre comillas, confidencial, y entonces ellos lo están haciendo más como una política dentro de la empresa, más que como una decisión política, por decirlo así. Y yo creo que en ese punto que dice Amazon, como una política dentro de la empresa, digamos, no puedes grabarte haciendo TikToks mientras que estás trabajando, yo creo que eso sí es válido, porque eso ya es Amazon como empresa diciendo, tú eres un trabajador mío y en horas de trabajo tú no vas a estar compartiendo información de mi compañía.
Veo a Alex riéndose. ¿Usted cree y coincide en la opinión que está dando Amazon sobre el uso de TikTok o en la política más que opinión? Yo realmente como Amazon, yo tomaría la decisión de decirle a mis empleados, si tú vas a bajar eso en tu teléfono personal, tú bájalo si quieres, pero en un teléfono de la empresa, no te voy a permitir bajarlo porque no es una aplicación de trabajo, no hay ninguna Exacto. asociación, ninguna colaboración entre Amazon y TikTok en este momento. Así que si vas a usar un teléfono de la empresa o si en tu teléfono personal vas a poner el correo de la empresa o los contactos de la empresa, simplemente no te voy a dejar instalar la aplicación. Y si instalas la aplicación, no voy a dejar que funcionen las aplicaciones de la empresa. Tan sencillo como eso. Y eso es algo que hacen muchas empresas Sí, hoy en exacto, día. no solo con TikTok, sino hasta con YouTube, searches individuales en Internet. Esas son políticas que se ven desde hace años en diferentes empresas. Y yo creo que, o sea, eso está desligado a las decisiones de Estados Unidos per se o de otros países de querer eliminar por completo la aplicación. Esperemos que así sea y que los intereses que unen a Jeff Bezos con Donald Trump no estén detrás de esto. Señor Héctor, su invitado, por favor. Correcto, la semana pasada quedamos con una deuda pendiente de invitar nuevamente a Leroy Hosman, quien es estratega digital, el cual nos puede iluminar bastante sobre muchos temas de estos también, al igual que Alex. Pero la semana pasada, que era que te había choteado, era para hablar precisamente de la comunicación estatal por las redes sociales y jamás tocamos el tema. Entonces me gustaría que hoy lo tocáramos un poquito, por favor. Coño, pero es que tú me estás saboteando, brother. O sea, la semana pasada, el tema de la semana pasada, en la otra laptop había una presentación. Hoy era turismo y aquí está la presentación de turismo. ¿Hasta cuándo? No dale, vamos a hablar un poco. Eso te pasa por tener instalado TikTok en tu máquina. ¿Viste? No. Eso pasa. En realidad, el fuerte de hoy va a ser para hablar precisamente de las estrategias políticas, pero me gustaría conversar un poquito también del tema de la comunicación estatal en redes sociales. Yo creo, dentro de lo permisible, creo que todavía, y lo estamos viendo en estos últimos días, he notado muy a criterio personal, los siguientes comentarios son a criterio personal, que ha habido una merma en muchos elementos básicos de la comunicación estatal para con el tema de la prevención del COVID. Creo que en este momento nos está haciendo falta reforzar lo básico. Hay una máxima de la publicidad que es la frecuencia, ¿ok? La frecuencia lo es todo. ¿Por qué? Aunque hemos cambiado los tiempos y aquellos fanáticos de Don Draper y de Mad Men, la serie de publicistas, piensan, bueno, ya la frecuencia no es relevante. El problema es que el ser humano es un ente de repetición. ¿Cuántas veces nuestras madres nos tuvo que repetir que no hiciéramos algo hasta que quedara instalado en nuestro cerebro? Entonces, no cambia eso en el tema de mercadeo, en donde la repetición es elemental para poder crear hábitos. Y se está viendo en el manejo ahorita mismo y el crecimiento de las cifras, ¿ok? ¿Qué es lo que está pasando con COVID? ¿Por qué el COVID sigue creciendo y pareciera que no hubiera una barrera o una forma de detenerlo con todo este tiempo que hemos estado en casa? Entonces, una de las cosas que está pasando es la reiteración a la población de los elementos básicos, el lavado de las manos, el uso de máscara. Pero Leroy, hay un punto interesante y es tú como estratega digital, es saber cuán viable y cuán efectivo puede ser que un primer mandatario, teniendo en cuenta los filtros, obviamente, sea quien maneje su propia red social cuando es presidente. Hablamos de Nayib Bukele, hablamos del presidente Donald Trump, repito, con sus filtros. ¿Crees que la comunicación entre el primer mandatario, que al final es la cabeza que dirige todo este equipo en la pandemia, tiene que ser el propio presidente el que maneje su cuenta de Twitter para colocar los mensajes cuando él crea conveniente y así sucesivamente como lo hace el presidente Donald Trump o Nayib Bukele, por ejemplo, que hay una conexión mucho más cercana con los individuos? Ojo, ahí tienes una observación muy interesante y todo es o sea, Nayib Bukele es un publicista, o sea, su formación y es más, lo que le dio a su familia lo colocó económicamente en un sitial
que le ha permitido crecer a Nayib Bukele y correr sus elecciones y ganar, es que él viene del lado publicitario. Entonces él tiene una muy buena comprensión, más que muchos mandatarios, del valor del mensaje, la calidad del mensaje, la psiquis del ser humano y de su audiencia en absorber mensajes. O sea, Nayib Bukele probablemente, para bien o para mal, porque tiene muchos detractores, es un espécimen de presidente diferente porque ya sabe y entiende muy bien este tipo de manejo. Ahora, Donald Trump, y digo, Alex lo comentó, no lo voy a comentar yo, hay una plataforma global que le etiquetó, ahora procede a etiquetar cuando hay cierta información que es falsa o negativa. Más bien falsa, no negativa, falsa. Entonces, el uso de Twitter, vamos a separar Twitter muy en específico, nada más en un análisis sobre todas las plataformas, tiene una sensación de que el pueblo, el electorado, puede llegarle más rápido a su presidente hablando por Twitter. Esa es la percepción, ¿ok? Entonces, por eso es que muchos consultores siempre dicen, oye, sé uno mismo, habla uno a uno, y créanme, hay personas, hasta Trump de vez en cuando tuitea, hay un estudio donde te muestra cuándo los tweets son de Trump y cuándo los tweets son redactados al encargado de prensa, nada más por el cambio de dispositivos. Entonces, no asumamos que Trump se está manejando nada más él solo, no asumamos que Bukele se maneja solo, no asumamos que el presidente Cortizo se maneja solo. Hay para todos una narrativa y un uso de la plataforma de acuerdo a su percepción de la plataforma y el entendimiento de la plataforma. Entonces, ¿dónde viene la percepción? De que cada vez que yo me pongo a leer Twitter, yo siendo ese mandatario, recibo golpes. Y, hombre, todos en el planeta tenemos sentimientos, no crean. Ahí me da risa que conozco nosotros, bueno, he tenido la oportunidad de ver muchos elementos de elecciones. Conozco en una campaña presidencial en otro país, en la que fui parte, me dio risa que en un momento el asesor de la campaña, el asesor político, le dijo, dame el celular, ¿ok? Le dice al candidato presidencial, tú no vas a ver más Twitter. No te preocupes, vamos a ganar. Todo lo que se va a hacer en Twitter va a tener tu voz y va a tener un resultado positivo para contigo. Así que eso no va a variar. Ahora, ¿la redacción crea empatía? Efectivamente. Cómo tú redactas muestra y se nota a simple vista si tú sientes que es el presidente el que te está hablando o si es un community o un especialista digital que te está generando el contenido. Uno asume y uno percibe. También hay gente que habla muy formal y por el peso de la presidencia o del puesto, hablan de una manera muy formal. Entonces, no asumamos que el presidente no lee sus tweets o no genera sus tweets. Sin embargo, sí he notado esta semana, curiosamente, que es interesante que hayan traído ese tema a vista. Esta semana, curiosamente, sí he notado mucha gente quejándose de la redacción, la confección de ciertos de los mensajes que está generando en esa red en específico. En el resto del entorno digital cambia un poquito dependiendo del uso. Por ejemplo, Instagram, todo el mundo va a asumir que un presidente tiene a un equipo de fotógrafos, tiene un equipo de producción haciéndole los videos en los stories. Cómo se utiliza cambia, pero cómo esa plataforma tiene un pegue es muy básico. O sea, cómo se produce va a cambiar la empatía que tú tengas con esa figura. Como tú ves, hay figuras acá, no he querido usar nombres, pero hay figuras como Judy Meana. Judy Meana maneja un nivel de empatía en todas las plataformas. Es más, creo que probablemente el político panameño con menos margen de negativos dentro de su participación digital dentro de Twitter específicamente es Judy Meana. Y es uno de los márgenes más altos en impresiones y alcance dentro de Twitter también. Cuéntame. No, en Instagram, termina la idea. En Instagram también ella ha sabido encontrar un sabor visual en donde ella comparte humanismo, comparte muchos elementos de su vida personal. O sea, ella ha creado una figura que te hace sentir que tú la conoces y que si te la encuentras en la calle la vas a abrazar y ustedes son amigos de toda la vida. Pero eso tiene un manejo, tiene un equipo que le crea esa sensación. Entonces,
todo depende de quiénes están detrás de crear esa imagen, quiénes están detrás de elaborar esos contenidos y customizarlos para cada plataforma. Cada plataforma tiene un uso. Ahora sí voy a hacerte la consulta. Básicamente ya entrando al tema que era el de hoy, las recomendaciones turísticas para levantar el turismo. El turismo se ha visto bien afectado con este tema de la pandemia. Creo que Tony lo sabe y lo vive en carne propia hoy en día. Entonces, ¿qué tú puedes recomendar, por ejemplo, para estos generadores de contenido turístico que no se pueden mover casi a ningún lado para desarrollar algo? Primero, van a tener que cambiar su enfoque. Van a tener que tener un enfoque de 2 etapas. Su mercadeo digital va a tener que ser, en primera instancia, enfocado al turismo nacional de cada locación, y entonces sin perder el enfoque del turismo extranjero. ¿Okay? Sí van a tener que depender mucho más de digital. Creo que vamos a recomendar que se alejen un poquito de la TL, ya que la TL está sobresaturado de mensajes locales, mensajes... Para los que no saben qué es ATL, es la publicidad tradicional, radio, televisión, prensa. Correcto. Entonces, para todo lo que son operadores de turismo que dependen en un alto porcentaje del turismo internacional, van a tener que irse probablemente, no en un 100%, va a ser mentira que yo les voy a decir 100%, pero van a tener que mover como nunca antes una gran porción al elemento digital. Como les conversé la semana pasada, hicimos un mapeo durante los tiempos más pesados de stay in shelter, que es la definición de la cuarentena total en Estados Unidos. Notamos en lugares como Nueva York un incremento entre las 10 primeras palabras clave estaba lo que definimos el grupo de palabras bucket list, o los sueños que tengo que cumplir, o las metas que tengo que cumplir. Y dentro de eso era conocer destinos exóticos, viajar, visitar, y también cubrir visitas con familiares que no estaban dentro de Estados Unidos, dentro del estado de Nueva York. Eso fue uno de los cores más importantes. Sumado a eso, vimos que la industria de los cruceros, como lo dije la semana pasada, había observado un récord de reservas para el 2021. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a agarrar todo lo que he conversado y lo sumamos. Uno, para cada país el turismo nacional va a ser relevante, como nunca lo ha sido. 2, para el turismo extranjero, vamos a tener que crear un hito de aspiración para que tú vengas, no ahora, y van a tener que estar preparados para tener que hacer turismo en el segundo semestre del 2021. Probablemente esto no acabe y muchas fronteras no van a permitir la entrada de extranjeros hasta muy pasado, mayo o junio del 2021. Esta es una realidad. Quien no lo quiera ver de esta forma, dentro de la industria del turismo está mal asesorado. Solo hay que ver la muestra de Italia, que nos ha prohibido a todos los nacionales panameños entrar. Estamos dentro de una lista de países con una rata de transmisión muy alta. Entonces, vamos a tener que nosotros, los turoperadores, enfocarse turismo nacional con mucho digital, turismo extranjero, programando fechas muy a largo plazo, pero tratando de convencer a ese turista de ciertas cosas, de que nosotros vamos a tener códigos y parámetros de higiene y seguridad, que va a ser lo más relevante. Es más, probablemente los turoperadores y la industria hotelera va a tener que sentarse con la ATP y crear un COVID estándar o un logo de COVID safety, como lo hemos hecho con cualquier aparato, dispositivo electrónico, con cualquier cosa que tenga que ver con seguridad, va a haber que armar un logo para la industria hotelera. Y como lo está haciendo en las islas del Caribe, este COVID estándar lo están ya estableciendo Jamaica, las Bahamas, República Santa Dominicana Lucía, República Dominicana, correcto. Estuve viendo, tenemos un cliente en República Dominicana, así que esa referencia la traigo de allá. Nosotros vamos a tener que crear nuestro parámetro. E incluso yo creería que la ATP debería estar trabajando con el resto de Centroamérica, ya que lo vi pasar en Honduras. Honduras tiene un enfoque muy alto en lo que es su tráfico de territorio. Ellos, en algún momento que se abran las fronteras, ellos están esperando que, como no van a tener el turismo internacional, van a tener el turismo de carretera. Van a tener tanto el turismo de carretera interno como el tráfico que va a venir de Guatemala, especialmente, y El Salvador. Entonces, nosotros tenemos que vernos en esa luz.
enfocarnos en traer a los países centroamericanos a hacer turismo en Panamá, ya sea por carretera o ya sea por avión, y vamos a tener que tener un código o un estándar de COVID safety. Lo otro, y me lo escucharon hablar justo sobre política, probablemente lo tengo en la mente, es la voz humana. Esa comprensión de que todos hemos sufrido y que nosotros vamos a salir adelante como nunca lo hemos visto, humanizar a las marcas. Ya los hoteles no los vas a ver vacíos, ya los hoteles no los vas a ver en estas fotos muy bien labradas. Creo que Instagram nos ha dejado este look muy perfecto, muy Disney. Creo que va a ser más humano que las marcas ahora utilicen. Es más, ¿cuántas marcas ustedes no conocen de hoteles grandes que nunca tienen un ser humano en la mitad de la fotografía? Ahora el ser humano va a ser el enfoque principal y con eso lleva voz humana, en conexión entre los seres, el llamado a conectar, eso todo bailado y la aspiración Leroy, ahí conectando el tema con lo que hablas de conexión humana, tener esta personalidad dentro de lo que son las redes sociales, retomando el tema que hablabas hace un poco sobre los políticos panameños y la política en general en redes sociales, llevándolo o sea, centrándonos aquí en Panamá. ¿Tú ves en algún futuro, o si tienes las estadísticas o conoces sobre los números de la cantidad de usuarios que Panamá tiene como para hacer comunicados oficiales dentro de redes sociales, sabiendo que en Panamá el acceso al Internet no es igual para todo el mundo? ¿Tú crees que esta es la vía correcta o estamos trabajando hacia la vía correcta para hacer lo que son comunicados oficiales y separar lo que es la personalidad de un político, como hablabas de Judy Meana, que ya casi es como una personalidad, y utilizar las redes separadas para dar lo que son comunicados oficiales y ya no utilizar lo que son los medios tradicionales? Ojo, vamos a deshilacharlo ahí. Twitter siempre va a ser como el lugar en donde tú puedes generar tanto comunicación bidireccional o de ese candidato, de esa figura política para con su electorado. Tal es el caso, como lo mencionaste, de una Judy, que está haciendo algo así. Pero también va a ser para dar comunicados de prensa muy estructurados, va a servir para eso. Sin embargo, vamos a ser honestos, o sea, la brecha digital en Panamá mantiene un 60%. Dependiendo a quién le preguntes, si le preguntas a cierto operador Telcom, va a ser entre 65, otro te va a decir que estamos ya rayando el 69%, pero en resumidas cuentas vamos a decir que un 62% para que la matemática no me castigue con algún otro operador de telefonía. Dicho esto, es muy alta para la región, tengamos en cuenta eso, comparémonos, nada para que tengas una perspectiva. Guatemala tiene 16 millones de personas, pero la brecha digital es menor a 30%. Esto quiere decir que alrededor de 4 millones de personas son los únicos que tienen acceso a un celular inteligente. Entonces, allá sí se hace difícil compartir normativas de seguridad higiénicas, sanitarias, información sobre el avance de COVID a través de digital, porque hay hay un 70% que no tiene acceso a esa información. Acá tenemos, no es que va a reemplazar la televisión para Panamá o la radio, sin embargo, nuevamente, el costo de la frecuencia de los anuncios y la reiteración de mensajes es mucho más económica dentro de digital. Por ende, yo sí creo que deberíamos poner mucho más atención a la utilización de digital para propagar los mensajes gubernamentales. O sea que en papel Panamá está en un buen estado en lo que es acceso al Internet y al acceso de la información. Sí. Digo, Alex podrá aportar, pero yo creo que sí, lo tenemos y creo que es lo suficientemente efectivo. Es más, hagan la prueba, yo siempre le hablo del el WhatsApp test. ¿Cuántas veces no sabemos que algo está confirmado? Yo digo que si no me llega a 3 grupos, entonces no es fake. Entonces, estoy exagerando, pero realmente ya tú sabes que cuando algo te ha llegado a tus 3 grupos claves, el de tus excompañeros de la universidad, el de tus excompañeros de la escuela y el de la familia, si a esos 3 tiene algo de verdad, tiene algo de verdad. Sí, si no te ha llegado a esos 3, no te preocupes. Mira, me gustaría contribuir con que generalmente si uno de esos 3 grupos es el de las tías, casi siempre es mentira. Después al rato llega, exacto, después al rato llega el de la escuela y al de la universidad y te toca entonces explicarle a tus compañeros de universidad y a tus compañeros de escuela, eso no es así. Así que
Para que sepas, hacer gárgaras con limpiador de piscina no te va a hacer inmune al virus, por favor. Bueno, a ti sí, porque me caes mal, pero a los demás, no lo hagan, por favor. Leroy, te quería agradecer tu participación. No sé si tienes algún último comentario antes de despedirte. Ok, otra vez, nada más para regresar. Nunca termino con turismo. Señores, hace algunos años me acuerdo que hubo una ola interminable de necesito un app. Y muchas veces habíamos olvidado por completo el sitio web. Es más, conozco marcas que abandonaron los sitios web. Alex recordará un sinnúmero de ellas. Creo que hoy por hoy cualquier marca, y especialmente en turismo que está reestructurando su entorno digital, un sitio web vale $1 millón. Y entonces creo que es el momento para que todas estas marcas regresen, revisen cómo ese sitio web comparte y se convierte en el punto final del embudo de la experiencia para atraer a su consumidor. Y también lo que habíamos conversado, y lo traigo a la mesa otra vez, los cupones o las tarifas de prerreserva o regalo. Utilizando la empatía, utilizando esa voz humana, muchos hoteles pudieran decir, mira, para apoyar a nuestros empleados hoy, si inviertes en nosotros hoy, nosotros te vamos a dar esa vacación soñada el próximo año. Entonces, pudiera ser una forma también de darle a ciertas empresas liquidez, siempre y cuando pongan también las cláusulas bien definidas, porque como hoy estamos, mañana podemos desaparecer como empresa. Tal es el caso en estos días, Brooks Brothers, que es una firma bien famosa de ropa, se acaba de declarar en quiebra, y el por qué es básico. Nadie se está poniendo sacos para ir a trabajar, hay una gran población que no está saliendo de casa. Entonces, por una empresa que ha sobrevivido dos guerras mundiales y una cantidad de desastres, más de 200 años de vida, está por desaparecer. Entonces, creo que también esas cláusulas o políticas de reembolso le van a dar una certeza y confianza al cliente. Por eso mencionaba el website. Todo esto es un hilo. Para lo gubernamental, para nutrir, porque siempre sé que hay curiosidad en lo gubernamental y hoy viene medio despreparado para lo... me descuadraste ahora con lo gubernamental. Los takeaways importantes para gobierno. Creo que el gobierno debería repetir mucho más la frecuencia de sus mensajes a través de digital. Si bien es cierto, yo no puedo tener injerencia sobre cómo el mandatario genere sus redacciones en Twitter, sí he notado, curiosamente no lo noté de trolls, lo noté, hice un análisis con un clúster de usuarios bien pesados en Twitter y noté que había un hilo conector entre todos esos mensajes, que no sentían la empatía de el primer trabajador del país a través de su comunicación en Twitter. Eso fue muy curioso y fue una tendencia que vi. ¿Perdón? Hace falta meterle sentimiento y hacer que ese sentimiento se sienta en la persona, que la persona, por lo que hablaste de Judy, que la persona se vea identificada. No, más allá que se vea identificada, la empatía es poder reflejar tu apreciación de sentimientos hacia la otra persona. Entonces, si yo puedo compartir, hombre, ¿cómo podemos tener empatía en un momento como este? Si un momento como este, creo que Joe Biden lo dijo muy bien, de que esta era nuestra gran crisis global tipo Segunda Guerra Mundial. Entonces, en este momento, a través de una plataforma como Twitter o las otras redes sociales, generar liderazgo, generar empatía, son los dos elementos claves para que cualquier cosa que una persona, ya sea Panamá, Estados Unidos, un mandatario, un líder político, en cualquier escala, le pida a su pueblo hacer un sacrificio, el pueblo va a decir, ¿sabes qué? Lo vamos a hacer con gusto. No porque, y entendiendo las responsabilidades y las repercusiones que vienen a eso. Eso es lo único que tiene ese es el gran poder que tienen las redes sociales en este momento. Y si no lo usan, no lo corrigen, esos políticos no solo van a desaparecer, sino que también van a generar una reacción en cadena en todos nosotros. Todos nosotros tenemos que tener la confianza de que este sacrificio de quedarme en casa va a revertir en que va a haber menos afectados, las unidades de cuidado intensivo no van a estar saturadas y que yo, a través de mi contribución de quedarme en casa, aporto al país. O sea, darle un sentimiento de quedarse en casa es patria. Yo quería agregar que... antes que se vaya... Dime, Alex. Sí, antes que se vaya Leroy, nada más quería decirte, yo lo resumo de esta manera. El pueblo necesita sentir que cuando ve dos
solamente un par de huellas en la arena, era porque el gobierno nos estaba cargando, básicamente. Hey, muy filosófico, maestro. No, a veces sorprende, Alex, a veces sorprende. No, es así, es así. Ese es el liderazgo. Liderazgo es esa sensación. Liderazgo es, mira, muchas de las escuelas militares definen liderazgo es la capacidad de conseguir que un grupo de personas logren de manera coordinada una meta, ¿ok? En su más simple. Eso es liderazgo. Entonces, no hay que ser militar para tener que utilizar ese mismo mantra de qué se define bajo liderazgo para que nosotros podamos hacer que, aunque vaya a haber pérdidas económicas, ¿cuántos han visto el video de cierto bar que está rematando todo porque dicen nos vamos? ¿Okay? ¿Cuántos han visto personas y amigos que dicen, ya tuve que cerrar mi empresa o mi emprendimiento? Está pasando. Pero si nosotros todos juntos entendemos a través de los políticos, no solo un presidente, a través de una cadena de personas que se convierten en gobierno, nosotros vamos a hacer el esfuerzo máximo, que es entender que hoy perdimos para ganar mañana. ¿Qué ganamos mañana? Más gente con vida. Gracias, Leroy. Ahora sí, nos vamos con el siguiente invitado que pero Alex. Calma, pero ya va, pero Héctor, pero Dios santo. Hombre, o sea, un día vamos a tener que hacer una sesión de política 100% digital. Sí. O vamos a tener que pedirle a Radio Panamá que nos dé 3 horas, o vamos a tener que hacer esto. Yo tengo varias preguntas. Aparte. O vamos a tener que sentarnos en un Zoom independiente del programa. Claro que sí. Por ahí vamos a hacer eso, un podcastito con un poquito de política y de información así. Don Leroy, gracias por acompañarnos. Gracias. Son las 4:49 minutos. Al fondo vamos a cambiar la música, vamos a colocar a Etta James versionando a los Rolling Stones. Hay que recordar que estamos a través de Radio Panamá 94.5. Como todos los sábados, esto es Social Radio, conectando al país entero desde las 2 horas de, como dice el señor Tony de la mesa, del mejor debate de la radio. Ahora sí, don Alex. Luego de despedir como debe ser, don Héctor, tranquilo, respirando, poniendo musiquita. Demos la posibilidad de que Alex presente a su invitada. Pues sí, Alian yo la conozco desde hace muchos años, pero está idéntica, no sé cómo hace, en el tema de la cultura ciudadana, del uso de los espacios públicos, de la cultura naranja, de todo esto que realmente pues nos lleva como ciudad a ser una ciudad más vivible, más caminable, más a beneficio de todos, un lugar donde realmente dé gusto vivir, donde la gente no solamente pueda vivir, sino prosperar. Y bueno, quería que nos conversara sobre los últimos esfuerzos que está haciendo. Lian, bienvenida. Déjame pedir ahí que abras el micrófono porque creo que estás en mute. Y bueno, cuéntanos de estos nuevos esfuerzos que están haciendo y los resultados que están obteniendo pese a, bueno, las circunstancias que tenemos en este momento. Bueno, hola a todos, hola Alex y gracias por invitarme. Sobre todo nos estamos enfocando en el tema de qué es lo que tendríamos que hacer para que reabran todas las industrias creativas y culturales de Panamá. Y estamos realizando un proyecto que es un proyecto de investigación y desarrollo que se llama Reapertura en la Cultura y que básicamente busca desarrollar guías para cada una de las industrias creativas y culturales de Panamá, ya sean teatros, ya sean actividades, porque además tú sabes que nosotros no solamente hacemos gestión dentro de los espacios culturales, sino que también hacemos una gestión fuera de ellos, como en espacios públicos justamente, o en restaurantes, cafés, en cualquier lugar. Entonces, la cultura tiene esa particularidad, que digamos que se convierte en el envase. Entonces, lo que nosotros estamos intentando es hacerlo de la manera más segura y además también porque son una fuente de ingresos y de empleo y además de interacción para muchísimas personas. Entonces, no solamente nos ayuda, digamos, a nuestra salud mental, sino que también eso le está dando de comer a un montón de personas. Entonces, esto desde que empezó ha sido una de mis más grandes preocupaciones, porque además mucha gente de la cultura se dedica al día a día o a la semana a semana, o sea, porque
desde los diseñadores gráficos que se dedican casi a lo que nosotros llamamos a camaronear, ¿no? Todo lo que hacen es mes a mes, semana a semana. Muchos no tienen un salario fijo. Entonces, bueno, conforme ha ido avanzando todo lo que está pasando, afortunadamente han ido apareciendo más alternativas, pero en algún momento vamos a tener que regresar al trabajo físico y pues eso es en eso nos estamos enfocando y para eso estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Cultura. Y bueno, pues en espacios públicos, sí, dime. No, te iba a preguntar, muchos de los establecimientos, sobre todo de comida, han hablado muchísimo sobre el tema y han hablado de cómo van a acondicionar los locales y todo lo demás, pero no hemos visto tanto de otros establecimientos culturales como teatros, etcétera, y esa era la curiosidad que tenía. ¿Qué hacen más allá? Porque me imagino que como en muchos de estos teatros hay también alimentación, bebidas, etcétera, tienen que cumplir con todo eso que están haciendo los restaurantes, pero encima de eso tienes un área donde la gente se sienta uno al lado del otro, donde hay un aire circulando, etcétera. ¿Qué nos puedes comentar por lo menos a grosso modo, no tan de pronto técnicamente, pero sí logísticamente, qué están haciendo estos lugares de temas culturales y no solamente los teatros, también las bibliotecas, todos los lugares donde la gente va a empaparse pues de las diferentes manifestaciones culturales? ¿Cómo se está haciendo? Bueno, mira, en la parte física de todo el asunto, bueno, primero, todo el mundo tiene que seguir los lineamientos del MINSA y el MITRADEL, ¿no? Porque esa es la base sobre la cual se construye todo, y siguiendo cada uno de los decretos sobre salud y seguridad ocupacional. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo de todas formas tengo que adecuar mi espacio para esa actividad. Entonces, digamos que el reto adicional es cómo eso realmente va a funcionar económicamente. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, la buena noticia es que muchas actividades culturales se pueden adecuar a espacios públicos donde sí se puede mantener el distanciamiento social o a una programación en línea, ya sea paga o gratuita, ¿no? Por ejemplo, sí. El Museo de Arte Contemporáneo ya ha dicho que se va a mantener una programación digital hasta que termine el año. El Centro Cultural de España, desde que esto empezó, ellos son parte de la Agencia de Cooperación Española. Entonces la Agencia de Cooperación Española mandó un comunicado a todos los centros culturales de España que existen en el mundo, y ellos también van a estar cerrados al menos hasta que finalice el año. Ahora, esto va a requerir que nosotros sepamos cuáles son realmente lo que tenemos que hacer en este momento y después tomar decisiones. O sea, tenemos que tomar decisiones si realmente podemos enfrentarnos a eso o si vamos a tener que cambiar dentro de nuestro modelo. Exacto, Lian. Una pregunta. Uh-huh. Estábamos hablando hace un rato, mencionaron lo de los restaurantes y adecuar las vías públicas. En Panamá casi ni hay aceras. ¿Tú crees que esto es viable en Panamá o eso ya es un problema de cultura o de urbanismo? A ver si nos cuentas un poco de esto, si tú ves que la apertura de los restaurantes en la vía pública o hacer teatros en la vía pública es viable en un país como Panamá. Bueno, creo que sí es viable. Sobre todo en la ciudad hay varios parques que se pueden utilizar, varias plazas que se pueden utilizar. Claro, en el interior lo que va a tener que empezar a pasar, si realmente hay voluntad, es utilizar, calles. Hay ejemplos, por ejemplo, en Holanda, en Europa, y de hecho aquí mismo en Colombia también, o en Chile, donde se cierra una calle y eso se convierte en espacio público. Entonces, eso va a depender de qué tanto interés nosotros realmente tengamos para hacer ese tipo de cosas. Y sí, me parece también preocupante
aparte de la falta de aceras, que ya de por sí es un crimen a la salud y seguridad ocupacional de la que tanto hablamos, ¿no? Porque tú quieres cruzar y te tienes que tirar a la calle y ahí hay un peligro. O sea, el COVID no es la única cosa que te puede matar. Entonces, sí digamos, me preocupa un poco lo que se mandó hace, bueno, ya ni sé, porque con esta cuarentena el tiempo está medio raro, pero hace unas semanas vi que el alcalde Fábregas estaba quitando las multas por el uso de las aceras en los lugares renovados. No sé si recuerdas que las aceras renovadas tenían unas multas de 100 a 150 dólares y después lo pusieron mucho más, no me acuerdo el monto exacto. Pero el alcalde Fábrega pues dijo que levantaba esas multas. Entonces, lo cual quiere decir que cualquiera va a poder utilizar las aceras. Entonces, okay, eso no es per se malo, sino que si la gente no está clara en cómo hacerlo, lo que va a terminar pasando es lo que ya pasó. Entonces, ¿crees que se debería esparcir mucha más información al ciudadano en cómo utilizar los espacios públicos, las aceras, o regularlos también? Exactamente. Pero yo creo que eso ya es algo que se debería hacer a un nivel mucho más macro, porque eso también tiene que ver mucho con lo que son las ciclovías y crear que Panamá sea un país mucho más caminable, por decirlo así. Eso es lo que nos hace falta, que Panamá sea un país más eco-friendly, que se puedan utilizar menos los transportes públicos y que las personas puedan utilizar más las aceras y todo esto. Así que yo creo que deberíamos hacer avances en esa vía. Sí, porque, o sea, es que ni siquiera es habitable para una persona que no vive en un lugar donde están todas las cosas que necesita, o que para poder ir de donde está al trabajo o al súper o al hospital, tenga que estar debajo del sol, ¿no? Y que las distancias sean enormes, que no pueda cruzar. O sea, todas estas cosas y de hecho hay dentro de la sociología hay una rama que estudia específicamente cómo es la distribución de los espacios en las ciudades para diagnosticar cuál es la interacción que tienen las personas en ellas. Entonces, la idea es que a través del análisis de cómo es una ciudad te puedes dar cuenta cómo son las personas que viven en ella, o sea, cuáles son los poderes que mandan en una ciudad. Exacto. Alex. ¿Te darías cuenta, por ejemplo? Dime. No, don Alex, pues muy interesante lo que plantea su invitada, sobre todo en el cambio drástico que tenemos que tener de mentalidad, no solo los ciudadanos, sino todo el entorno que hace parte del Estado. Y cuando hablo del Estado también me refiero al gobierno. Muy interesante su invitada, don Alex. No sé si usted le quiere dar unas últimas palabras. Sí, básicamente cuando la gente quiere conocer un poquito más del esfuerzo que está haciendo Open Arts, ¿cómo los puede buscar a ustedes en las diferentes redes sociales y cómo puede participar, no solo como espectador, sino también de pronto aportando con su tiempo, con su experiencia o lo que fuera con el esfuerzo que están haciendo ustedes? Bueno, en este momento pueden ver todo lo que estamos haciendo en @OpenArtsPTY en Twitter e Instagram, o nos pueden buscar en Facebook en OpenArtsPTY. Y bueno, actualmente tenemos abierta la investigación que estamos realizando y cualquier persona de industria creativa y cultural o de salud y seguridad ocupacional o hasta de psicología puede meterse y participar porque es una investigación de modalidad abierta. Entonces, los invito a todos a participar y a comentarnos también cualquiera de las cosas que estamos proponiendo. Gracias. Muchísimas gracias. Pues son las 5:01 de la tarde. Alex, Héctor, Nicole, Tony, buena conversación el día de hoy. Seguiremos debatiendo, don Héctor, a través de nuestro chat privado para el sábado que viene volver a hablar de estos temas candentes. Nicole, le voy a hacer una pregunta de signo a cada uno de los miembros de la mesa para despedirlos. Comienzo con usted, Alex.
Posibilidad de que extraditen al hijo del expresidente Ricardo Martinelli. ¿Lo ve viable? ¿Sí o no? Sí. Sí, que muy suceda bien. es otra cosa, pero lo veo viable. Nicole, ¿usted cree que lo van a extraditar a Estados Unidos? ¿Sí o no? Veremos. Qué difícil que digan sí o no. Héctor, ¿usted cree que lo van a extraditar? ¿Sí o no? 99% que sí. Que sí. ¿Y señor Tony? No, no lo van a extraditar. No lo van a extraditar. Se queda en Guatemala cumpliendo condena, entonces. Condena Guatemala no lo requiere por nada. No, vendrá para acá. De Guatemala siempre extraditan a las personas, así que veremos. Veremos. 3 versus 1. Pues sí, yo también creo que lo van a extraditar a los Estados Unidos. Son las 5:03 de la tarde. Nos escuchamos el sábado que viene. Feliz tarde. Gracias por estar con nosotros en Social. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Chao.